Capítulo 277. La princesa Elfa. Cuando las 5 mujeres expresaron sus sueños de tener un reino paralelo, sus ojos sin saberlo cayeron sobre King. Sin embargo, es cierto, alguien siguió insistiendo con el tema con sus propios ideales. Crear un reino paralelo propio es bastante bueno. Con solo nuestra familia en él, podríamos vivir vidas primitivas. Por ejemplo, todos podríamos estar desnudos, usar el cielo como un amante y el suelo como nuestra cama. Nadie nos vería de todos modos. Vamos a dormir juntos bajo una manta. Ese es mi sueño. Después de escuchar sus palabras, las 5 tenían diferentes expresiones en sus caras. Sin palabras, Tianer dijo: no puedo imaginar cuán descaradas pueden ser algunas personas. Shang Wanbinger, por otro lado, estaba tan avergonzada que ni siquiera podía pronunciar una palabra. La pequeña bruja se reía con su mano sobre su boca a un lado, mientras Shang Wangsuer, en el otro lado, miraba a King ferozmente. Al final, fue Shang Wangfeier quien llegó a una conclusión. Después de intercambiar miradas con las otras 4 chicas, miró a King con una sonrisa antes de decir: «A por él». Solo así, las 5 mujeres se convirtieron instantáneamente en depredadores felinos y saltaron hacia cierto alguien. Pero la respuesta de alguien fue extremadamente simple. Con sus manos juntas sobre su cabeza, se agachó e hizo una gola con su cuerpo, mostrando una mirada de resignación mientras gritaba: «No golpeen mi hermoso rostro». Tal vez la poderosa fuerza que King mostró fue demasiado sorprendente, ya que incluso Shang Wangsuer, que inicialmente estaba muy preocupada, ahora se había sentido a gusto. No importa que, con King y sus bases de cultivo, incluso si no fuesen capaces de poner sus manos en la sangre de la reina elfa, al menos podrían huir de la escena sin complicaciones. Además de eso, King había acordado que no dañaría a ninguno de los miembros de la tribu elfa. Mientras los 6 se reían y se divertían, una voz fuerte y clara de repente resonó en el aire. «¿Quiénes son ustedes, chicos? ¿Por qué no los he visto antes?» Al escuchar esa voz, los 6 estaban en estado de shock. Era porque no notaron la llegada de la voz a quien pertenecía. Automáticamente, los 6 se voltearon y miraron hacia la dirección de la voz. En lo alto de un gran árbol, no muy lejos de ellos, estaba sentada una niña pequeña, de aspecto muy limpio. La niña parecía ser muy joven, de unos 6 o 7 años. Su cara rosa estaba enrojecida y cubierta de rocío, parecía completamente suculenta. Una mirada curiosa se podía ver en sus brillantes ojos enormes. El largo pelo azul claro caía en cascada detrás de sus hombros, con 2 pequeñas orejas puntiagudas que sobresalían de su cabello. Lo que les parecía más peculiar fue el par de alas transparentes detrás de su espalda. Al verla, y mucho menos a las 5 mujeres de King, incluso el propio King sintió el impulso de acercarse a ella para darle un abrazo y un beso. Esa pequeña niña simplemente era demasiado linda. ¿Ese es un elfo? King susurró mientras le preguntaba a Shang Wangsuer. La frialdad en el rostro de Xuer ya se había desvanecido sin dejar rastro. En este momento, estaba mirando a la niña con extrema gentileza en sus ojos. Asintiendo suavemente con la cabeza, ella respondió: «Los elfos son realmente muy amables. Son hermosos y también tienen una larga vida. Puede parecer muy joven, pero es probable que sea mucho más vieja que todos nosotros. Un elfo solo alcanzaría su edad adulta cuando cumple 100 años de edad, que es equivalente a nuestros 18 años de edad humana». Ver a un elfo por primera vez, sin mencionar a uno tan encantador, hizo que King fuese mucho más cariñoso con esta tribu aún más. Con una sonrisa, le dijo a la pequeña elfa: «Oye, pequeña, también somos elfos». Con la cabeza inclinada, miró a King: «Eres un mentiroso. Los elfos tenemos alas. No tienes ninguna». King se rió entre dientes: «¿Quién dice que no tengo ninguna? Simplemente las escondo. ¿Ves?». Mientras hablaba, inclinó su cuerpo hacia adelante y de inmediato, un enorme par de alas se extendió detrás de él. Eran las alas de la transformación tigre-dragón. En el momento en que vio las alas en su espalda, la pequeña elfa abrió la boca: «Tus alas son tan grandes. Y son incluso más hermosas que las mías. ¿Para qué son esas líneas moradas?». King dio unos pasos hacia adelante antes de sentarse rápidamente en la rama del árbol en un instante. La pequeña elfa no tenía miedo. Ella ni siquiera se inmutó. Extendiendo sus alas frente a ella, dijo: «Continúa, tócalas». Curiosamente, la pequeña elfa pellizcó sus alas antes de girar la cabeza nuevamente para mirar sus orejas: «Pero tú no tienes orejas puntiagudas». King sonrió de nuevo. Se apretó las orejas y levantó las orejas a la vez, haciéndolas agudas y puntiagudas en un instante. Con sus habilidades, era fácil para él hacer cambios físicos en su cuerpo.
La elfa lo miró inexpresivamente. Ah, podría ser que, ¿eres un elfo mutado? Pero, mamá me dijo que hace muchos años que no habían habido elfos mutados. Debajo del árbol, Shan Wanfei tenía sus brazos sobre los hombros de Tiener mientras susurraba, ese bastardo pequeño gordito. No me digas que está tratando de ir por esta pequeña niña ahora. Tiener estalló en carcajadas en un instante, no creo que él sea tan desagradable. Las 5 chicas rieron en voz alta a la vez. Justo en ese momento, escucharon a Sogweikin, que estaba sentado en el árbol, diciéndole a la pequeña elfa, niña, eres tan hermosa. ¿Te casarás con mi hijo más adelante en el futuro? Te daré unos dulces. Los ojos de la pequeña elfa se iluminaron a la vez. ¿Caramelos? Dulces humanos. Oh sí, eso es genial. Las 5 chicas que aún se reían de él se horrorizaron de inmediato por el giro de los acontecimientos. Las 3 hermanas Shangwan y la pequeña bruja no pudieron evitar que sus miradas aterrizaran en el estómago de Tiener inmediatamente. Perdida por expresarse, Tiener gritó enojada a Sogweikin, quien todavía estaba sentado en el árbol. Bastardo. Ni siquiera sabemos si el bebé es un niño o una niña todavía, ¿está bien? ¿Cómo puedes hacer eso? Una novia para él tan rápido. ¿Quieres que se vuelva como tú en el futuro? Sogweikin se rió entre dientes. Bueno, eso es lo que queremos decir con reparar la casa antes de que llueva. ¿No es extremadamente normal que un padre encuentre una esposa para su hijo? No es tan difícil para mí trabajar un poco más y conseguir algunos hijos, ¿verdad? En verdad, realmente le gustaba a esa pequeña niña frente a él. Esa pequeña niña le dio la sensación de estar completamente en armonía con la naturaleza. No solo eso, no parecía haber ni una pizca de negatividad en sus emociones. Ella era realmente una niña muy pura. Añadiendo al hecho de que ella ya era tan bella a una edad tan joven, estaba seguro de que definitivamente crecería para convertirse en una hermosa belleza en el futuro. Como dice el refrán, es mejor mantener los bienes dentro de la familia. ¿No sería mejor mantener ese regalo particular para su hijo en su lugar? Justo cuando Sogweikin estaba molestando a la niña con un corazón encantado, de repente, un halo extrañamente distorsionado apareció justo encima de la niña sin previo aviso. Inmediatamente después, con un zumbido, la pequeña niña fue absorbida por la luz distorsionada, así como así. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Incluso Sogweikin no pudo reaccionar a tiempo ya que tenía la guardia baja en ese mismo momento. Cuando el aura distorsionada apareció en ese momento, realmente pensó que esa era la onda de energía que se estaba emitiendo desde la pequeña niña. En el momento en que comenzó a liberar su energía de succión, ya era demasiado tarde para que él pudiese hacer algo al respecto. Todo lo que podía hacer era simplemente adjuntar parte de su sentido divino sobre ella cuando ella se fuera. ¿Qué pasa? Las 5 chicas cuyos instintos maternales se activaron y estaban a punto de subir al árbol para charlar con la niña también quedaron atónitas. Sogweikin, que todavía estaba en la cima del árbol, inmediatamente tuvo una mirada sombría en su rostro. La razón por la que había reaccionado así ahora era por la onda de energía anterior. La tribu elfa era muy buena en magia de elementos naturales, agua, fuego, tierra, viento, luz y oscuridad. Esos eran todos los elementos que dominaban. Sin embargo, el halo distorsionado era claramente del atributo tiempo. ¿Cómo podría haber una energía de atributo tiempo en el territorio elfo? Además de eso, en realidad había secuestrado a la niña. En el último momento cuando la niña estaba siendo llevada, Sogweikin pudo ver claramente la expresión de horror en su rostro. Saltando del árbol de inmediato, tenía una expresión terriblemente horrorizada en su rostro. Después de todo, una persona acababa de ser secuestrada justo enfrente de él. ¿Cómo no podría sentirse frustrado en lo absoluto? Además, realmente no deseaba ningún peligro para la niña. Justo cuando Sogweikin estaba a punto de desatar su propio poder y buscar la parte de su sentido divino, todo el reino de repente resonó con un sonido nítido y fuerte de campanillas. El sonido de las campanillas eran muy agradables para los oídos. Sin embargo, en ese momento, todos ellos podían sentir claramente que en este reino infinito, una violenta oleada de energía de elemento natural estalló repentinamente sin previo aviso. En la distancia y en la vecindad, varios cientos de sombras se elevaron al cielo a la vez. Y, solo tenían un objetivo en mente: Sogweikin y el grupo. ¿Qué acaba de pasar? Xuer miró a Sogweikin en estado de shock. Sogweikin respondió: la pequeña niña fue secuestrada por una energía de atributo tiempo y parece que la tribu elfa se ha alarmado ahora. Mantenga sus caballos, muchachas, no se defiendan aunque parezcan hostiles hacia nosotros, traten de comunicarse con ellos primero.
Justo cuando estaban hablando, cientos de figuras habían descendido del cielo mientras algunas todavía permanecían flotando en el aire. Los 6 estaban completamente rodeados y no tenían forma de escapar ahora. Todas esas personas eran elfos. Era evidente que esos elfos tenían un cuerpo mucho más grande en comparación con esa pequeña elfa. Aunque tenían un tamaño un poco más pequeño en comparación con los seres humanos, cada uno de ellos era extremadamente apuesto. Los hombres eran apuestos y las mujeres eran hermosas. Desafortunadamente, en ese momento, todos estaban completamente llenos de ira. Parecían no poder esperar para poner sus manos sobre Sogeking y su compañía para destrozarlos vivos. Un elfo macho que parecía ser mucho más viejo miró a Sogeking y las chicas con furia mientras gritaba: «Intrusos despreciables. Entreguen a Su Alteza Real la Princesa ahora». Su Alteza Real la Princesa. En el momento en que se enteraron de ese título, los 6 inmediatamente pensaron en la niña que acababan de conocer. De inmediato, el horror apareció en sus caras. Realmente no tenían malicia durante este viaje de ellos. Nunca se les había pasado por la cabeza que la linda niña de recién era en realidad la princesa elfa. Lo que les molestó fue el hecho de que ahora se convirtieron en el chivo expiatorio del secuestrador que se llevó a la princesa. No secuestramos a la princesa elfa. Los 6 estamos aquí frente a ti. Si somos nosotros los que realmente nos la llevamos, aún estaríamos esperando a que nos aprehendas aquí mismo. Sogeking hizo todo lo posible por hablar con ellos en un tono más tranquilo. El elfo masculino dijo con furia: «Ustedes intrusos invadieron nuestro territorio. Entonces, ¿qué buenas intenciones podrían tener al venir aquí? Agárrenlos a todos». Justo cuando terminaba su oración, los varios cientos de elfos que los rodeaban comenzaron a lanzar sus ataques inmediatamente. Claramente, los colores múltiples que representaban los elementos naturales se elevaron en el aire a la vez. Los elementos de la naturaleza llenaron instantáneamente toda la atmósfera. Desde lejos, se podía ver un gigantesco halo a modo de globo formando allí mismo. Y ahora, Sogeking y las 5 chicas estaban justo en el medio de la colorida esfera luminosa. Una potente aura se elevó de inmediato, reprimiendo a los 6 hasta el punto de que comenzaron a sentir dificultad para respirar. Cuando los elfos acababan de llegar, Sogeking ya había realizado una exploración rápida de sus bases de cultivo y había descubierto que ninguno de ellos tenía una base de cultivo rey celestial o superior. Sin embargo, la fuerza que estalló cuando esos elfos unieron fuerzas resultó ser sorprendentemente poderosa. Incluso el aura de un dios celestial podría no ser necesariamente más fuerte que la de ellos. Incluso llegaron a unir cada uno de sus atributos a través de la fuerza de la naturaleza. Incluso si fuesen todos atributos diferentes, podrían funcionarlos sin problemas entre ellos. Quizás era solo la tribu elfa quien podía hacer tal cosa. No solo eso, Sogeking podía sentir vagamente que eso debía tener algo que ver con la tierra sellada de ellos. Aquí, todos los elementos naturales fueron magnificados y mejorados. Los elfos mismos parecían ser parte del elemento natural, lo que les permitía ser más poderosos cuando controlan el elemento natural. Como lo indicó Sogeking antes, las 5 chicas no atacaron, sino que permanecieron calladamente a su lado. Aunque la fuerza represora era tremenda, todavía no era una gran amenaza para todos los que poseían la energía santa. El elfo que dio la orden justo ahora también quedó desconcertado por la vista. Estaba muy claro de la fuerza de la presión que sus otros elfos habían liberado. Al principio, pensó que estos jóvenes humanos perderían instantáneamente su resistencia frente a una fuerza de supresión tan fuerte. Sin embargo, para su sorpresa, no parecían reaccionar eso en absoluto. ¿Eran realmente tan poderosos? Sogeking dijo con voz grave: «Amigos elfos, por favor no nos ataquen». «¿Qué tal esto? Los seguiremos para encontrarnos con el jefe de los elfos y explicarles la situación. Es cierto que nos encontramos con Su Alteza Real la Princesa, pero parece que se la llevó un aura de energía espacial de atributo tiempo. No puede hacer nada por nosotros, pero todavía estoy dispuesto a regresar con usted. ¿Qué piensa usted?». Por supuesto, la razón por la que explicó tan pacientemente no era porque tenía miedo de esos elfos. En cambio, simplemente no quería que el secuestrador escapase tan fácilmente. Además de eso, también quería rescatar a la princesa elfa lo antes posible. Dejando a un lado todos los otros factores, basado en su afición a la niña solamente, realmente tenía que rescatarla. El elfo macho, que también era el líder, gritó con furia: «Primero, sellemos tu base de cultivo». Una mirada fría brilló en los ojos de Sogeking mientras preguntaba despreocupadamente: «¿De verdad crees que te tengo miedo?». Mientras hablaba, una energía santa nebulosa dorada rojiza instantáneamente hizo erupción de su cuerpo, formando una esfera dorada de luz sólida dentro de la esfera de luz colorida y gigantesca.
Al mismo tiempo, el orbe de luz dorada emitió un brillo deslumbrante. Los elfos que rodeaban a Sogeking podían sentir los elementos naturales en el aire y de inmediato corrieron hacia la esfera dorada frenéticamente. Los elementos naturales que parecían ser parte de su cuerpo los abandonaron al instante. El color dorado que brillaba con rastros de la nebulosa comenzó a brillar aún más brillante bajo la mejora de los elementos naturales. Aunque no emitió ninguna presión coercitiva, el cerco original de la tribu elfa fue reprimido al instante. Algunos de los elfos que tenían una base de cultivo más débil incluso cayeron del aire sin previo aviso. La luz dorada pura se extendió lentamente para convertirse en un colchón gigante antes de atrapar a los elfos caídos desde abajo. La formación de represión de la etapa Dios Celestial Dios construida por los varios cientos de elfos fue instantáneamente aplastada por Sogeking en un abrir y cerrar de ojos. A pesar de que esos elfos no podían usar su fuerza conjunta para lanzar un ataque de la etapa Dios Celestial, pero con la existencia de la fuerza de cohesión fuerte en sí misma, incluso una potencia emperador celestial sería reprimida. Desafortunadamente, en términos de atributos, la energía santa de Sogeking los había suprimido completamente a todos a la vez. Era simplemente ridículo querer que Sogeking se inclinara ante ellos con tan poca cantidad de aura. Su formación se dispersó a la vez. Una mirada de pánico se podía ver en la mayoría de los miles de rostros de los elfos. Aunque era lo suficientemente bueno como para que los elfos pudieran controlar la energía de la naturaleza, no tenían experiencia real de combate ya que vivían en la tierra sellada desde que eran jóvenes. Todavía era relativamente buenos y podían reprimir a sus oponentes, pero si las tablas se volteasen para que fuesen víctimas de la represión, las cosas comenzarían a ser horribles para ellos. Sogeking lanzó una fría mirada a los elfos que lo rodeaban. Esas personas parecían querer hacerlo de la manera difícil. Pensar que la tribu elfa que afirmaba ser la tribu más pacífica y amante de la libertad llegaría tan lejos estaba fuera de sus expectativas. Uno podría imaginar fácilmente la importancia del poder en este mundo. Mientras tengas una fuerza que sea lo suficientemente majestuosa, solo entonces podrás obtener el derecho de tener una voz en cualquier parte de este mundo. Sogeking no procedió a lanzar un ataque. Él ya le había prometido a Xoer que no dañaría a ninguno de ellos y definitivamente cumpliría sus palabras. Además de eso, era una persona muy inteligente. Si era alguno de los miembros de la tribu elfa, ¿no sería eso como admitir que secuestró a la princesa elfa? No era que temiera la venganza de los elfos, sino que simplemente no estaba dispuesto a ser carne de cañón para la persona detrás de esto. ¿Puedes llamarme a conocer a tu jefe ahora, o no? Sogeking tenía sus ojos puestos en el líder elfo masculino. El elfo lo miraba con la boca abierta. Hasta ahora, todavía no había vuelto a sus sentidos. En su opinión, Sogeking era solo un ser humano que aún tenía 20 y tantos años. Por eso decidió atacarlo antes. Los elfos nacieron con la habilidad de controlar la naturaleza y la vida. También estaban dotados de una habilidad natural, la técnica de observación ki que les permitía ver la verdadera edad de una persona. No había dudas de que Sogeking y las chicas solo tenían 20 y tantos años. Por esa razón, el elfo masculino pensó que querer atraparlo sería un pedazo de pastel. ¿Quién sabría que al final, Sogeking sería capaz de liberar un poder tan horrible? Por un momento, cayó en una ligera desesperación. En ese momento, más elfos se dirigían hacia ellos. Aunque las alas transparentes de los elfos no les permitieron volar demasiado rápido, el hecho de que fuesen capaces de volar solos ya les daba una gran ventaja sobre los humanos. Además, la mayoría de los elfos sostenían arcos en sus manos. Al verlos, Sogeking no pudo evitar sentir una sensación de familiaridad hacia ellos. Lo único que él no sabía era si su batallón inigualable más fuerte que los elfos sí participaban en la batalla. Mi paciencia es limitada. Parece que tendré que llamar al jefe elfo por mi cuenta ahora, ¿no? Viendo la vacilación en la cara del elfo masculino que parecía no saber qué hacer ahora, Sogeking no pudo evitar sentirse un poco decepcionado con la tribu elfa. Parecía que se habían quedado en este pacífico mundo por mucho tiempo y habían olvidado su capacidad de luchar. Una tenue luz brilló en el cielo. Una tenue luz como la de una deidad brilló en la cara de Sogeking a la vez. Con sus manos fuertemente apretadas frente a su pecho, un destello brilló en sus ojos mientras una brillante galaxia se elevaba hacia el cielo. Una gran imagen fantasmal se podía ver débilmente formándose desde la espalda de Sogeking. Cuando apareció esa imagen fantasmal, incluso la energía santa nebulosa de Sogeking, que originalmente era de color dorado, se tiñó de gris al instante. El color gris deslumbró inmediatamente, el gigantesco fantasma detrás de él, a más de 1000 pies de altura, emitió una presión increíblemente tremenda mientras se elevaba directamente hacia el cielo, atravesando toda la atmósfera.
Cuando apareció esta tremenda presión, ya fuese por los elfos que ya estaban presentes en la escena o por los que llegaban allí, todos sintieron una sensación de sofocación de inmediato. Afortunadamente, esa tremenda presión se proyectó hasta el cielo. De lo contrario, si estuviese dirigida a ellos, todos esos elfos probablemente habrían caído del cielo, o peor, directamente aplastados y destruidos por esa presión espeluznante. El aura del dios demonio. Una voz de mujer resonó en el aire. En el momento siguiente, un evento peculiar de repente tuvo lugar. En todas las direcciones, numerosas luces verdes tenues se apresuraron a la vez. Sin previo aviso, otra imagen fantasmal que también tenía 1000 pies de altura surgió de la nada en el cielo. El fantasma que apareció detrás de Sogeking era en verdad el dios demonio. Sin embargo, ese dios demonio ya no era el mismo que solía invocar. El primer cambio evidente que se pudo ver era la claridad de la imagen fantasmal. El dios demonio que fue convocado con la ayuda de la energía santa nebulosa de Sogeking llevaba una túnica larga negra que cubría todo su cuerpo. Su cabello gris era tan largo que estaba esparcido por todo el suelo. Una brillante gema gris deslumbrante estaba incrustada justo en el medio del pecho de su túnica. No solo eso, esta vez, incluso sus facciones se podían ver claramente. Esas eran unas características faciales muy hermosas. En su cara pálida había un par de ojos grises. Aún así, había una línea roja y sangrienta que descendía desde la mitad de su frente hasta las cejas. Una aura diabólica se exudaba constantemente de su gigantesco cuerpo. Además de eso, una atroz onda de energía emanaba de su cuerpo continuamente, una energía que incluso podía hacer temblar de miedo a la tierra sellada de la tribu elfa. Justo enfrente del demonio dios había otra imagen fantasmal que se solidificaba no muy lejos. Esa imagen era mucho más superfina y hermosa. Era una imagen de una mujer con un vestido largo y verde. Casi todos los accesorios en su cuerpo estaban hechos de plantas. Una cintura esbelta fue expuesta, revelando atractivamente su ombligo. Los montículos llenos en su pecho rebosaban de placer. La delicada piel estaba teñida con un color saludable y limpio. Un largo cabello verde azulado colgaba flojamente detrás de su espalda. Aunque no era tan exagerado como el del dios demonio, con su altura de 1000 pies, su largo cabello era tan deslumbrante como una cascada de color turquesa. Esa mujer también tenía rasgos faciales extremadamente hermosos. El par de ojos azules se llenaron con una interminable aura de la vida. Detrás de ella había 3 pares de alas transparentes. Una intensa aura de la vida constantemente se emitía desde su cuerpo, impidiendo que la malvada aura del dios demonio se extendiese en la atmósfera. ¡Qué poderosa energía de vida! Sogeking se sorprendió un poco. Al momento siguiente, una escena extraña se desarrolló casi de inmediato. Sogeking agitó su manga y bajo la guía de la energía santa nebulosa pura dorada de Sogeking, él y las 5 chicas desaparecieron repentinamente en el aire sin dejar rastro. Así como así, se fusionaron en el cuerpo del gigantesco dios demonio. Inmediatamente después, una sonrisa humana apareció de repente en la cara del hermoso dios demonio, emitiendo un ambiente diabólico, junto con su peculiar rasgo. Una luz brillaba en la mujer con la palma de la larga vestimenta verde. Sin previo aviso, un cetro que era mucho más alto que su cuerpo apareció también en su palma. Mientras giraba suavemente el cetro, todos los elfos que estaban en el suelo fueron completamente barridos, dejándola sola en la escena. La diosa de la naturaleza. Una voz fría sonó desde el dios demonio. No había ningún arma en sus manos en lo absoluto. Desde el principio hasta este punto, él estaba completamente con las manos vacías, sin embargo, solo por su aplastante aura, era aparente que el dios demonio estaba teniendo ventaja ahora. Después de todo, solo por el nivel del dios, la diosa de la naturaleza era mucho más inferior que el dios demonio. Pero al mirar esa escena estancada en el frente, había una cosa que era evidente. El invocador de la diosa de la naturaleza era en realidad mucho más fuerte que el invocador del dios demonio. Wow, en realidad hay un ser humano que puede invocar al verdadero dios demonio y fundirse con él. Esto definitivamente no es algo que la secta demonio celestial que ustedes humanos crearon, podría hacer. Denme a mi hija y yo les dejaré a todos ir en una pieza. De lo contrario, esta tierra sellada se convertirá en su lugar de sepultura. Sin duda, la reina elfa fue quien convocó a esa diosa de la naturaleza. Justo en ese momento, Sogeking, que controlaba la imagen fantasma del dios demonio, quedó atónito. Después de todo fue gracias a su energía santa que pudo convocar al dios demonio. Parecía que la reina elfa debe haber poseído una habilidad especial para poder invocar a la diosa de la naturaleza. ¡Qué gran poder era ese! Si la diosa de la naturaleza fuese convocada basándose solamente en su base de cultivo, lo más probable es que tuviese una base de cultivo mucho más alta que el señor de la montaña celestial de la nieve.
Quizás, ella casi estaría a la par con la fuerza de Guiyao también. Déjame decirte por última vez. No secuestramos a tu hija. No tenemos ninguna intención maliciosa hacia la tribu elfa. De lo contrario, antes de que llegases, podría haber eliminado completamente este lugar solo con mi fuerza. No tengo que explicarte nada. Temo que tendrías que esforzarte más si realmente quisieras que estuviésemos aquí. Se podía ver un rastro de emociones humanas brillando sobre la cara de la diosa de la naturaleza que fue convocada por la reina elfa. Las arrugas crecieron entre sus cejas cuando el par de ojos azules miraron al dios demonio que tenía delante. Sí, de hecho has demostrado misericordia hace un momento. Sin embargo, si planeas usar a mi hija para amenazarme, entonces nunca antes habías estado tan equivocado. ¿De verdad crees que podrías usar al dios demonio para amenazarme? Aunque el dios demonio es mucho más superior que la diosa de la naturaleza, me temo que aún no has dominado completamente la habilidad del dios demonio. Cuanto más poderosa es la proyección, más fuerza se requiere para controlarlo. Ganar la mano en el aire en sí no significa nada en lo absoluto. Después de todo, esta es la tierra sellada de la tribu elfa que está respaldada por un suministro casi interminable de vida. Cuando digo que no estás calificado para irte, es ciertamente porque podrás irte. Ligeramente abatido, Sogweikin preguntó, ¿son todos los elfos tan rígidos en su personalidad? La reina de los elfos rugió, entrega a mi hija y detén todo lo que estás haciendo ahora. O bien, no me culpes por ser despiadada. Sogweikin comenzó a sentirse molesto también. Con frialdad, él respondió, ven a buscarme entonces. Realmente quiero ver cuán despiadada puede ser. Ya que las cosas se habían vuelto así ahora, a menos que él pudiese usar su poder para doblegar a la otra parte a su voluntad, ya que parecía que no estaban dispuestos a escuchar su explicación en lo absoluto. Incluso si no podía derrotar a la reina de los elfos, al menos quería hacerle saber que su fuerza no era algo que ella pudiese destruir tan fácilmente. Inmediatamente, la tierra sellada de la tribu elfa transformó su apariencia de inmediato. Un mundo verde vibrante apareció detrás de la diosa de la naturaleza, mientras que un mundo grisáceo rebosante de un aura maligna surgió detrás del dios demonio. Incluso las plantas a su lado también estaban cubiertas con una débil aura diabólica. En verdad, Sogweikin ya había intentado con todas sus fuerzas controlar su poder para minimizar los impactos en el medio ambiente. Después de todo, a él también le gustaba mucho la tierra elfa. Él realmente no quería aniquilarla. La diosa de la naturaleza lentamente levantó el cetro en su mano y de inmediato, una intensa luz verde de energía de la vida se derramó hacia el dios demonio como el chorro de un río, con el objetivo de envolverlo por completo. Su propósito era muy simple, agotar la energía de Sogweikin con la ayuda de la tremenda energía de vida en la tierra sellada de la tribu elfa. En su pensamiento, mientras su energía se redujese al estado en el que ya no podría mantener la convocación del dios demonio, Sogweikin obviamente perdería esa batalla contra ella. La frialdad en los ojos del dios demonio se volvió más sombría. Un brillo gris se vislumbró en sus ojos grises y en el momento siguiente, la larga túnica de su cuerpo se balanceó de repente a pesar de que no había viento presente. Sin previo aviso, una hoja de luz gris apareció de la nada en el aire. Sin embargo, todo este tiempo, el dios demonio ni siquiera levantó un dedo. Un débil sonido pop repentinamente se escuchó resonar en el aire. El chorro de luz verde de repente voló por todo el cielo como pequeñas mariposas. La hoja de luz gris provocó un arco iris sorprendentemente largo y una aura demoníaca que estremecía a cualquiera medida que avanzaba hacia la diosa de la naturaleza. Cuando la expresión de su rostro se atenuó un poco, la diosa de la naturaleza levantó el cetro en su mano en alto y se enfrentó a la hoja de luz gris directamente de frente. Con un choque, las ondas de energía fluctuaron y se extendieron en el aire a la vez. Mientras la diosa de la naturaleza se balanceaba ligeramente, el dios demonio todavía permanecía inmóvil. En ese momento, la reina elfa que convocó a la diosa de la naturaleza estaba completamente llena de desconcierto y conmoción. Nunca se le había pasado por la cabeza que la fuerza de Sogweikin pudiese alcanzar un nivel tan sorprendente. Cuando ella llegó, estaba a punto de convocar al dios demonio, por lo que aún tenía que fusionarse con el dios demonio a sus espaldas. Incluso un elfo ordinario poseía la técnica de observación Ki, por lo que el sucesor de la familia real definitivamente llegaría a poseer una técnica de observación de Ki mucho más fuerte también. Con una mirada, era evidente para ella que la base de cultivo de Sogweikin era aproximadamente la misma que la de un emperador celestial. Sin lugar a dudas, esa base de cultivo era considerada como una potencia superior en el mundo humano, pero en la tribu elfa, ni siquiera era suficiente para provocar una tormenta. La reina elfa creía que él debía haber usado una técnica oculta para convocar a la ilusión del dios demonio.
Aunque esa ilusión era tan clara que la había conmocionado hasta el fondo, no significaba que ese dios demonio tuviese una fuerza de combate real. Solo con ese punto, la reina elfa era mucho más fuerte que todos los otros enemigos a los que Zhou Weiqing se había enfrentado anteriormente. Debido a que pudo hacer aparecer a la diosa de la naturaleza mediante el uso de técnicas secretas, ella tenía una comprensión más profunda de esa técnica en comparación con el resto de las personas. Sin embargo, al ver semejante escena ante ella, la reina elfa notó que su juicio inicial parecía haber ido muy mal. Ese dios demonio no solo poseía la capacidad de atacar, sino que su energía en realidad se derivaba del inmenso poder del verdadero dios demonio. ¿Cómo era capaz de hacer eso una potencia emperador celestial? Eso la dejó extremadamente perpleja. No es de extrañar que se atreviera a secuestrar a su hija. Su fuerza era así de poderosa después de todo. Como decía el refrán, actúa primero y habla después, la reina elfa había pensado por completo que el propósito de Zhou Weiqing era secuestrar a su hija antes de establecer las condiciones para ella más tarde. Esa era también la razón por la cual Zhou Weiqing tuvo que lanzar su ataque a pesar de su falta de voluntad para hacerlo. La diosa de la naturaleza se burló fríamente. Una vez más, agitó el cetro en su mano. El cetro largo y delgado de repente se transformó en un largo látigo antes de arremeter contra el dios demonio. La rica aura de la vida se convirtió en un largo río en el aire e innumerables puntos de luz verde brotaron hacia el dios demonio, junto con el látigo. Inmediatamente, una fuerte fuerza de unión apareció alrededor del dios demonio. Se podía ver otro destello brillando en los ojos del dios demonio. Esta vez finalmente se movió. El cuerpo gigantesco dio un paso adelante en el cielo. Al mismo tiempo, su mano derecha se agarró al aire y otra escena peculiar se desplegó. Una capa de corriente de aire gris que provocó numerosas nebulosas deslumbrantes se materializó en el aire. En el momento en que la luz verde del látigo en el aire entró en contacto con las nebulosas grises, se disiparon fácilmente en un abrir y cerrar de ojos. Algunos incluso se habían fundido en la corriente gris del aire. Una mirada fría estalló sin previo aviso. Un asomo de ira apareció por la provocación y se podía ver brillando débilmente en los ojos del dios demonio. En cuestión de segundos, en el vacío, una espada larga de repente abrió el reino y se reveló sobre la cabeza del dios demonio. ¿Él es la espada del dios demonio? La diosa de la naturaleza gritó en voz alta por la sorpresa. Un toque de pánico podía escucharse en sus gritos. Al igual que el cetro de la diosa de la naturaleza, la espada del dios demonio era el arma del dios demonio. Sin embargo, ese último todavía estaba muy por encima de la diosa de la naturaleza en lo que respecta a la jerarquía. La diosa de la naturaleza que fue convocada por la reina elfa podría decirse que era como la versión ampliada de su propio poder. Todo estaba bajo su propio control. Por el contrario, ese no era el caso del dios demonio. Como uno de los dioses más poderosos del mundo, incluso su mera proyección no podría controlarse por completo, incluso si se convocase. Por esa razón, la ira que apareció en los ojos del dios demonio no era en realidad la encarnación de las emociones de Zhou Weiqing. En cambio, fue la ira de un superior que provocó la pequeña diosa de la naturaleza. Como resultado, la espada del dios demonio apareció fuera del control de Zhou Weiqing. En este momento, Zhou Weiqing también se sentía igual de dolorido. Eso era porque la energía santa nebulosa en su cuerpo estaba siendo consumida a una velocidad terriblemente horrible. Era bueno que las otras 5 chicas estuviesen a su lado porque, aparte de la pequeña bruja, las chicas ya habían solidificado su núcleo santo. Entre todos ellos, el de Tianer era tan puro como su propio núcleo santo. Con su apoyo, Zhou Weiqing podría resistir el consumo con todas sus fuerzas. Al mismo tiempo, él estaba constantemente usando su energía santa para absorber los elementos de la naturaleza para reponer su propio cuerpo también. La espada de dios demonio en el aire no era muy larga. Todavía era un poco más corta que el cetro de la diosa de la naturaleza. Aún así, no descendió y cayó en la mano del dios demonio. En cambio, se mantenía flotando en la parte superior en el aire. Sea como fuese, tan pronto como apareció la espada, el látigo que se transformó del cetro de la diosa de la naturaleza se partió de inmediato y se rompió en pedazos. Luego se convirtió en innumerables puntos de luz en el cielo antes de transformarse de nuevo en un cetro y volver a caer en manos de la diosa de la naturaleza. La fría aura demoníaca de repente estalló en el aire. En ese momento, todo en el aire y el suelo se había convertido en un gris terriblemente temible. Justo en ese momento, incluso Zhou Weiqing podía sentir el aura espeluznante de su presión que emitía ese brillo gris. Incluso él, el invocador, comenzó a sentirse sin aliento en ese punto. Ahora que la ilusión del dios demonio ya no estaba bajo su control, no sabía qué iba a pasar después.
Tal situación imprevisible era al menos predecible, pero lo que dejó a Zhou Weiqing sin palabras fue el hecho de que, aunque la ilusión del dios demonio estaba lanzando el ataque por sí misma, la energía que estaba agotando era en realidad la de su propio cuerpo. Aún así, esa situación no era del todo desfavorable para Zhou Weiqing. Notó muy claramente que cuando el dios demonio estaba absorbiendo su energía santa nebulosa y transformándola en energía demoníaca, también estaba usando su energía nebulosa para asimilar la energía circundante. Sin duda, una operación de energía tan peculiar era incluso más efectiva que el control de Zhou Weiqing sobre la energía santa nebulosa ahora. De lo contrario, con la base de cultivo actual de Zhou Weiqing, era básicamente imposible dominar el arma del dios demonio, incluso si poseía la energía santa. Lo que Zhou Weiqing podía hacer ahora era mantener silenciosamente esa trayectoria en mente y también orar por la reina elfa al mismo tiempo. Él realmente no tenía la intención de matar a nadie que caminase aquí en lo absoluto. Capítulo 278 Espada del Dios Demonio. Las fuertes fluctuaciones de la energía santa circularon en el aire, mientras que una presión osca e inquebrantable explotó al instante. En ese momento, Zhou Weiqing sintió que su mente se quedaba en blanco. Pero a los ojos de la diosa de la naturaleza, todo se había vuelto gris. La abrumadora fuerza de la muerte apareció instantáneamente en el corazón de la reina elfa. Casi un momento después, un fuerte chillido estalló en la garganta de la diosa de la naturaleza. Una fuerte luz verde envolvió su cuerpo en un gran cristal verde. Al mismo tiempo, se formaron 12 grietas del aire fino no muy lejos del cuerpo cristalizado y 12 figuras ancianas aparecieron detrás del cristal. Entonces, 12 rayos de luz verde entraron al cristal simultáneamente. ¡Dim! El sonido hizo temblar la tierra sellada de la tribu elfa, incluso causando que el espacio cerrado a su alrededor vibrara. El mango de la espada del dios demonio, que Zhou Weiqing no pudo ver bien, pareció desaparecer en el aire. A lo sumo, pudo sentir una sombra gris y el cristal verde que contenía el toque suave de la diosa de la naturaleza, antes de desaparecer. Entonces, el dios demonio convocado por Zhou Weiqing hizo lo mismo y desapareció en el aire, exponiendo sus 6 cuerpos. La cara de Zhou Weiqing perdió color. La cadena de peleas pudo haber sucedido muy rápido, pero fueron bastante complejas para él. Desde que llegó a la etapa Emperador Celestial, esa era la primera vez que experimentaba un agotamiento tan grande. Él casi no pudo soportarlo. El cristal y las 12 figuras en el aire parecían estar congeladas en su lugar. Zhou Weiqing parecía infeliz. Ya podía adivinar que la reina elfa debía estar en la etapa de Dios Celestial. Además, las 12 figuras que aparecieron detrás de ella, al menos 4 de ellas estarían en la cima de la etapa Emperador Celestial si es que eran emperadores celestiales. Los miembros de la tribu elfa solo alcanzaban la edad adulta en su 100º año, y de un solo vistazo, uno podría decir que esos ancianos ya tenían un pie en sus tumbas. ¿Cuánto tiempo habían vivido para estar a esa edad? El poder de la tribu elfa era mucho más aterrador que lo que Shen Guangxue había descrito. En ese momento, el agotamiento de la fuerza entre él y sus 5 esposas no era pequeño. Si esa reina elfa aún pudiese mantener su estado de diosa de la naturaleza y continuar sus ataques, es muy probable que solo pudiese usar la nebulosa del aire para escapar lo antes posible. Después de todo, no podía quedarse sentado aquí y esperar la muerte. Justo cuando el corazón de Zhou Weiqing comenzó una cadena de cambios, el gran cristal en el cielo comenzó a mostrar un toque de cambio. Se escuchó un suave estallido, pero ese sonido salió de las 12 figuras al mismo tiempo. Sus cuerpos volaron hacia atrás, y cada uno de ellos comenzó a escupir alientos de color gris. Así es, no estaban escupiendo sangre, sino respiraciones grises. Verlo era ciertamente extraño. Luego vino un ruido ensordecedor y penetrante. Las grietas comenzaron a aparecer en el cristal verde. Era un cristal con forma de rombo de 100 pies de altura. Imagínense la conmoción que todos tuvieron al presenciar las gruesas y largas grietas parecidas a serpientes que aparecían continuamente. Finalmente, después de una explosión violenta, numerosas luces verdes se convirtieron en gruesas respiraciones de vida que habían emitido en el aire. Una figura apareció en el aire. Ya no era la silueta de la diosa de la naturaleza, que se elevaba a 10 pies de alto, sino una niña de 6 metros de altura, delicada y exquisita con 2 alas transparentes en la espalda. Tenía orejas largas, cabello largo color acuamarina como la diosa de la naturaleza y ojos azul oscuro. Incluso su ropa era exactamente igual. De un vistazo, parecía una versión en miniatura de la diosa de la naturaleza. Incluso sus rasgos no eran diferentes de los de la diosa de la naturaleza. Excepto que ahora parecía extremadamente antiestética, pálida y blanca como un papel, peor que la apariencia de Zhou Weiqing. Su cuerpo se balanceó en el aire, y las alas detrás de ella se expandieron.
Eso la forzó a controlarse para no caer al suelo. Sus hermosos ojos azul oscuro ahora estaban llenos de sorpresa. Zhou Weiqing exhaló un gran suspiro de alivio. De acuerdo con la situación actual, era obvio que la reina de los elfos había sufrido una pérdida considerable. Mientras tanto, al mismo tiempo, un sentido de orgullo se elevó espontáneamente. Después de todo, la oposición estaba en la etapa Dios celestial. Además, tampoco estaba en el nivel bajo. Al final, incluso convocó a 12 ancianos de la tribu elfa para que le ayudaran a bloquear el ataque de la espada del dios demonio. Para colmo, él era solo un maestro de joyas celestiales en la etapa emperador celestial. Para haber logrado tal resultado en batalla sin duda merece un sentido de orgullo. Por supuesto, Zhou Weiqing lo sabía él mismo. Esa espada del dios demonio no podía ser invocada cuando lo desease. Sin embargo, después de experimentar el poder aterrador de la espada del dios demonio, una llama se encendió en su corazón. Si, un día, él fuese realmente capaz de controlar el poder de la espada del dios demonio, ¿qué otra cosa sería, además de invencible? ¿Quién es usted? ¿Cómo podrías tener el control sobre la espada del dios demonio? Ni siquiera el maestro de la secta demonio celestial podría hacerlo. La voz de la reina elfa sonó en voz alta. Al mismo tiempo, agitó su bella mano en el aire, y un cetro apareció en ella. Una débil luz verde apareció una vez más. Era justo como ella dijo, esta era la tierra sellada de la tribu elfa. Contenía una gran cantidad de energía de la vida. En un barrido rápido, ella se envolvió a sí misma y a los 12 ancianos de la tribu elfa dentro. Estaba tan claro que todos lo veían, ya que una gran cantidad de energía de la vida entraba en sus cuerpos continuamente. Nadie sabía si era para sanar sus heridas o para reponer su base de cultivo. Honestamente hablando, era la santa energía de Zhou Weiqing la que proporcionó una influencia bastante grande. Si fuese otro maestro de joyas celestiales, nunca habría sido capaz de absorber el atributo natural en un lugar como este, especialmente cuando se enfrenta con la reina elfa. Solo la energía santa de Zhou Weiqing podría utilizarla y absorberla por la fuerza. En cuanto al dios demonio convocado por Zhou Weiqing anteriormente, no fue a través del uso inmediato de la energía de las estrellas, sino también debido a este reino paralelo. No estaba seguro de si realmente podría convocar a la energía de las estrellas en este espacio paralelo y usarlo para la batalla. Entonces, pensó en el dios demonio. Después de todo, su base de cultivo ya había ingresado a la etapa emperador celestial, y claramente tendría un mayor poder para controlar al dios demonio en la batalla siguiente lo había demostrado. Excepto, por desgracia, todavía no tenía forma de controlar verdaderamente al dios demonio para entrar en la batalla. Estaba lejos del control de la reina elfa sobre la diosa de la naturaleza. Mi nombre es Zhou Weiqing, oriundo del Imperio Arco Celestial. Su Majestad, ¿podemos hablar pacíficamente? Como puede ver también, puede que no sea capaz de derrotarlos a todos, pero, si queremos irnos, creo que no sería capaz de detenernos. La voz cordial pero independiente de Zhou Weiqing sonó en todo el vasto espacio. Al mismo tiempo, una débil y pura luz dorada se iluminó desde el interior de su ser, envolviéndolo a ella y a sus 5 esposas en un resplandor. No tuvo más remedio que liberar su energía nebulosa, ya que estaba robando descaradamente las energías naturales en el aire de la reina elfa, para su propia recuperación. De lo contrario, si todos en el equipo contrario tuviesen una recuperación completa, y los miembros de su grupo todavía estuviesen agotados, es posible que no pudiese escapar del todo. Al ver la energía nebulosa dorada pura que rodeaba a Zhou Weiqing, la reina elfa estrechó violentamente sus pupilas. Ella murmuró, Zhou Weiqing. Zhou Weiqing. Ese nombre es muy familiar. Parece que lo he escuchado antes. Tú eres, podría ser. Ah, lo recuerdo. La reina elfa comenzó a murmurar para sí misma continuamente, incluso Zhou Weiqing fue incapaz de entender el asunto. También fue en ese momento cuando la reina elfa se vio como si se hubiese dado cuenta, y sus ojos, que miraban a Zhou Weiqing, se suavizaron. ¿Conoces a Felia? Las palabras de la reina elfa sorprendieron a Zhou Weiqing al mismo tiempo. Zhou Weiqing la miró con asombro, por supuesto que sí. Ella es mi suegra. Tianer no pudo contenerse, Su Majestad, ¿conoce a mi madre? En ese momento, la expresión de la reina elfa resplandeció con calidez. Miró a Tianer y asintió, debes ser Tianer. Tianer rápidamente asintió, mirando a la reina elfa con sorpresa, ¿realmente has conocido a mi madre? La reina elfa asintió suavemente con la cabeza. Mirando a Zhou Weiqing y Tianer, sus ojos se llenaron de incredulidad, ¿realmente lograste cultivar la energía santa? Eso es simplemente increíble, y tu base de cultivo había llegado a esa etapa. Cuando conocí a Felia hace un año, ella solo me dijo que tenías la oportunidad de encontrar una manera de cultivar la energía santa. Nunca esperé esto.
Realmente nunca esperé esto en absoluto. Su Majestad, ¿podría decirme dónde está mi madre? Tiener preguntó con un toque de impaciencia. Para cualquier niño, la pérdida del amor de una madre en edad temprana es el mayor dolor de todos, y el anhelo de Tiener por el amor de su madre era incomparablemente fuerte. La reina elfa sacudió su cabeza suavemente. Lo siento, pero no puedo decirte dónde está. Incluso si lo hiciese, no podrías llegar. Sin embargo, como ahora tienes energía santa, quizás puedas ayudarnos. La mirada de Zhou Weiqing cambió cuando la escuchó decir nosotros, en lugar de referirse a Felia en particular. Mientras hablaba, la reina elfa lideró a los 12 ancianos de la tribu elfa enfermos y descendió del cielo, aterrizando frente a Zhou Weiqing y el resto. Un anciano de la tribu elfa de aspecto más viejo se arrastró de cerca detrás de ella y susurró: Su Majestad, la princesa. La reina elfa negó con la cabeza y dijo: ya que es la hija de Felia, no podría haberse llevado a mi hija. Además, ¿no pueden verlo? Este humano, Zhou Weiqing, siempre ha tenido misericordia. Nunca ha sido herido de verdad cualquiera de los miembros de nuestra tribu. Zhou Weiqing se rió amargamente. Sí, Su Majestad. Podemos estar aquí con una petición, pero no queremos dañarla. De hecho, hemos visto a la princesa antes, espero que nos den la oportunidad de explicarlo. Al ver que conocía a su suegra, Zhou Weiqing tuvo que ser cortés. Además, los poderes de la tribu elfa eran mucho más fuertes que su estimación. Si realmente quisieran arriesgar sus vidas, es posible que no sean capaces de vencer a la poderosa tribu elfa. Zhou Weiqing realmente no tenía la capacidad de invocar los poderes de la espada del dios demonio. La reina elfa frunció el ceño. ¿Qué pasó? Además, ¿por qué has venido aquí? Zhou Weiqing no se contuvo, e inmediatamente resumió sus razones y sus experiencias después de llegar a la tribu elfa. Al escuchar su explicación, la reina elfa respondió al instante: eso explica por qué pudiste entrar a la tierra sellada de mi tribu elfa. Tienes la energía santa. Naturalmente, la energía natural no te habría detenido. Joven, tú también eres el ser humano más destacado que he conocido. Haber logrado tanto en tu base de cultivo, a una edad tan joven, incluso has logrado usar la proyección del dios demonio. Parece que superarás al marido de Felia muy pronto. La expresión de la reina elfa permaneció igual. Sin embargo, los 12 ancianos de la tribu elfa parecían muy disgustados cuando escucharon que había venido por la sangre de la reina elfa. Claramente parecían hostiles. Zhou Weiqing respondió exasperado: ¿me halagas, Su Majestad? Suspiró: no esperaba encontrar esos asuntos cuando llegué. Su Majestad, la situación actual puede no estar clara, pero estoy dispuesto a ayudarla a encontrar a su hija. Aunque todo sucedió tan repentinamente y tampoco pude detenerla ni sé cómo se las arregló para hacerlo, pero dejé un sentido divino en su hija, lo que puede ayudar a encontrarla. Si eso venía de alguien más, la reina elfa nunca les hubiera creído. Era una hazaña extremadamente difícil colocar un sentido divino en el cuerpo de alguien. Incluso ella, una cultivadora en la etapa Dios celestial, nunca se atrevería a garantizar que ella misma pudiese hacerlo. Sin embargo, Zhou Weiqing era diferente. Tenía energía santa y ella también había percibido el poder en su energía santa hace un tiempo. Sin la energía santa, ¿cómo podría él, un cultivador en la etapa emperador celestial, ser capaz de enfrentarse a ella, una cultivadora en la etapa Dios celestial? En este mundo, el señor de la montaña celestial de la nieve, Xuaotian, no era el único en la etapa Dios celestial. En pocas palabras, algunas bestias celestiales reclusas en la etapa Dios celestial eran igual de poderosas, y eso la incluye a ella, la reina de los elfos. Sin embargo, los cultivadores en la etapa Dios celestial no eran invencibles, ya que la etapa de Dios celestial también tenía niveles. La reina elfa sintió con la cabeza mientras miraba la cara seria de Zhou Weiqing. Eso es genial. Antes, estaba en medio de la cultivación cuando percibí las fluctuaciones de energía del mundo exterior en las tierras selladas. Entonces, el aura de mi hija desapareció. Es probable que ya no esté en la tierra sellada de la tribu elfa. Así que tendré que molestarte ahora. Zhou Weiqing sonrió y dijo: Su Majestad, tenga la seguridad de que la razón por la que quiero ayudarla no es porque quiero su sangre. Solo espero hacerme amigo de la tribu elfa. En cuanto a mis razones para venir aquí, si es posible, hablemos de eso después de haber salvado a su hija. Veremos si podemos arreglar un intercambio con algo que tenga a mano. Usted sabe exactamente lo que significa para los humanos un conjunto de equipo consolidado de 11 piezas. Los ancianos detrás de la reina elfa parecían significativamente infelices. Naturalmente, podían decir que Zhou Weiqing no iba a renunciar a sus objetivos tan fácilmente. Excepto que era mejor para ellos mantenerse al margen en un momento como este.
A pesar de que no les gustaban estos humanos extranjeros, Sogweikin dijo que había puesto un sentido divino en la pequeña princesa. No se inventaría eso, basado en su base de cultivo. Ese asunto concierne al heredero de la tribu de los elfos, por lo que no tuvieron más remedio que tragarse su temperamento. Salvar a la pequeña princesa ahora era más importante que cualquier otra cosa. La reina elfa miró a Sogweikin y asintió con la cabeza, con un esplendor extraño brillando en sus ojos. En ese momento, nadie sabía lo que ella estaba pensando. Aparte de la extraña mirada en sus ojos, estaba profundamente preocupada por su hija secuestrada. Después de que Sogweikin había hablado, inmediatamente se sentó con las piernas cruzadas en el suelo, cerró los ojos, movilizó la energía santa y entró en un estado sereno. A pesar de que la tribu elfa había acabado con su enemistad, sus amigas cercanas todavía rodeaban a Sogweikin instintivamente. La base de cultivo de las mujeres tampoco era débil, y todas tenían energía santa dentro de sus cuerpos. Si la tribu de los elfos realmente quisiera atacar de nuevo, aún podrían defenderlo. La energía santa nebulosa de color dorado puro hizo un círculo alrededor de Sogweikin, moviéndose gradualmente hacia arriba. Luego, cuidadosamente, bajo su control, entró en su alma. En términos generales, el alma era una existencia cerca del cerebro humano que contenía una energía extraña. Se podría decir que era parte de la vida. Si la mayoría de los maestros de las joyas celestiales hicieran lo que Sogweikin estaba haciendo, no sería diferente de suicidarse. El cerebro humano era muy frágil, incluso la más mínima lesión provocaría la muerte. Sin embargo, la energía santa de Sogweikin no era igual. Incluso si él dirigiese la energía santa a su cerebro, la energía santa daría efectos protectores y no le haría ningún daño. La energía santa era la creación, no la destrucción. Una capa de luz pura dorada salió lentamente desde la cabeza de Sogweikin. Se podía ver muy claramente. Un extraño símbolo de rey apareció en su frente. Sin embargo, lo que era aún más milagroso, era que bajo el símbolo del rey, era una tenue luz en forma de dragón. Las poderosas fluctuaciones del alma explotaron instantáneamente. Cuando Sogweikin lanzó su sentido divino, los ancianos de la tribu elfa y la reina elfa saltaron en estado de shock. Las fluctuaciones del sentido divino eran simplemente demasiado poderosas. Incluso si estaba fuera de la tierra sellada de la tribu elfa, nunca habrían podido liberar un sentido divino tan poderoso. El poderoso sentido divino no podía aumentar el poder de uno en los ataques, ni podría ser usado instantáneamente para atacar. Sin embargo, eso significaba un mayor control y una capacidad de exploración superior a la media. En términos más simples, si un cultivador emperador celestial en la misma base de cultivo que Sogweikin tenía una distancia de exploración, entonces, Sogweikin, con el apoyo de la energía santa, tendría la capacidad de exploración aumentada en 10 veces. Esa era también una razón vital detrás de su éxito en la búsqueda de la tierra sellada de la tribu elfa. La reina elfa refrenó su propio sentido divino, para evitar interrumpir la exploración de Sogweikin. Pero podía sentir que la exploración de Sogweikin se centraba en una dirección determinada, como si algo lo llamara. Él de hecho había dejado un sentido divino en su hija. Los métodos en la exploración de Sogweikin probaron eso. Después de un momento, Sogweikin se puso de pie y saludó con la cabeza a la reina elfa. Su Majestad, quizás deberíamos dar un paseo. Los ancianos que estaban detrás de la reina elfa no se veían felices. El anciano líder exclamó apresuradamente, Su Majestad, me temo que eso es inapropiado, y sí. Sogweikin era inteligente. Así que, naturalmente, sintió sus preocupaciones y tranquilamente respondió, no hay que pensarlo. Dejaré a mis esposas aquí. Solo Su Majestad y yo iremos a salvarla. La reina elfa asintió, insinuando a los ancianos que mantuvieran la calma. Hizo un gesto en una invitación a Sogweikin, entonces te agradezco. Sogweikin sonrió. Del mismo modo, también tuvo muchas ideas, desde que experimentó la grandeza de la tribu elfa. Además, indudablemente había muchos lugares místicos en la tierra sellada de la tribu elfa. Él acababa de establecer la secta Inigualables. ¿Cómo podría no atar a la tribu elfa también? Así que, naturalmente, él no dejaría que una oportunidad tan buena para cerrar la brecha, se desperdiciase. Una luz dorada pura brilló en los ojos de Sogweikin, y la reina elfa sintió, entonces por favor discúlpeme. Mientras la multitud miraba en estado de shock, Sogweikin tomó la pequeña mano de la reina elfa. Luego, en un destello plateado de luz, el espacio alrededor de los dos se derrumbó, y desaparecieron en un destello de luz, viajando por el espacio. Los ancianos de la tribu elfa estaban completamente aturdidos, las amigas cercanas de Sogweikin tampoco parecían muy felices. Shang Wanfei exclamó malhumorada.
Ese travieso pequeño gordito, incluso se aprovecharía injustamente de la reina de los elfos. Shan Wangsuer le lanzó una mirada, no digas tonterías. Wei Qing está tratando de proteger a su majestad. ¿Crees que viajar por el espacio es fácil? Tianer habló tranquilamente, incluso si eso es cierto, hermanas, debemos ser cuidadosas. Solo el cielo sabe si ese sucio bastardo tiene intenciones pervertidas. Siempre ha disfrutado confraternizar. Shan Wanbinger no dijo mucho, ya que era incapaz de contenerse para no reírse. La pequeña bruja rió suavemente, esa personalidad. Su carácter personal siempre ha sido indigno de confianza. Como dijo Shan Wangsuer, Zhou Weiqing sostuvo a la reina de los elfos mientras viajaban por el espacio para protegerla. De lo contrario, si perdiesen su camino al entrar en un espacio extraño, sería difícil encontrar una salida. Todavía era una gran amenaza para un cultivador de la etapa Dios celestial. La pequeña mano de la reina elfa estaba un poco fría, pero era flexible como si no tuviese huesos. Era muy cómoda de sostener. Cuando Zhou Weiqing se aferró a la mano de la reina elfa, notó claramente que su cuerpo se estremecía ligeramente, pero ella no tuvo problemas. Obviamente, ella entendió su objetivo. El corazón de Zhou Weiqing realmente no tenía mucho de un deseo malvado. Cometer actos vulgares hacia la reina de los elfos en el territorio de la tribu de los elfos. Él nunca haría una cosa tan loca. Además, después de tener 5 esposas, era capaz de moderarse a sí mismo mucho más ahora. Después de todo, como hombre, debía ser responsable, a pesar de tener ya una gran cantidad de responsabilidad. No se atrevió a provocar a más. Además, la reina elfa era un dios celestial. Zhou Weiqing no deseaba crear problemas, ni tampoco pensaba que tuviese un gran encanto de todos modos. Para la reina elfa que tenía su mano en poder de Zhou Weiqing, ese era otro sentimiento en conjunto. Había timidez y una sensación de novedad. En la tribu elfa, tenía una posición de supremacía, y normalmente no saldría de la tierra sellada de la tribu elfa. Las formas de pasar las tradiciones de la tribu elfa eran diferentes de los humanos. No necesitaban aparearse. Se podría decir que quedó embarazada de su hija a través de su sangre, junto con algunos métodos inusuales. Olvídate de los hombres humanos, incluso los hombres de la tribu elfa nunca la habían tocado antes. La reina elfa no era solo la más suprema de todos en la tribu de los elfos, también representaba la pureza y la santidad, y solo podía existir como la más pura y santa de todas. Esa era la única forma de que tuviese ese tipo de contrato con la diosa de la naturaleza. En ese momento, con Zhou Weiqing tomándole de la mano y respirando el olor viril especial de Zhou Weiqing en una proximidad cercana, naturalmente, la reina elfa no tendría demasiadas ideas. Sin embargo, esa experiencia para ella era similar a la de una mujer soltera que se encuentra con un sedán. Una novedad estimulante. Además, después de entrar en los reinos espaciales, la reina elfa solo podía sentir un aura suave con una dignidad ligeramente suprema que envolvía su cuerpo. Esa energía había superado por completo la existencia de su energía natural. Ella y Zhou Weiqing estaban rodeados de un brillo dorado puro. Zhou Weiqing ahora indudablemente estaba usando energía santa para protegerlos a ambos mientras viajaban a través de los reinos espaciales. Zhou Weiqing logró el viaje espacial usando Blink. El punto más importante era bloquearlo en un objetivo. Por ejemplo, la última vez que llevó a sus esposas con un Blink colectivo a través de los cielos, todo lo que necesitaba era una posición dentro de su vista para un Blink exitoso. Ese era el poder de la energía santa. Naturalmente, también se debió a su salida a base de cultivo. Sin embargo, esto era diferente. Ese era el primer intento de Zhou Weiqing en este tipo de viajes espaciales. Él confiaba completamente en el sentido divino colocado sobre la princesa elfa para determinar un objetivo. Si tuviese éxito, no solo podrán viajar de ida y vuelta de inmediato desde la tierra sellada de la tribu elfa y regresar al continente sin límites, incluso podrían aparecer justo enfrente de la princesa elfa. Ese era obviamente el método más eficiente. Además, Zhou Weiqing no temía en lo más mínimo que el sentido divino desapareciera del cuerpo de la princesa elfa. Antes que nada, tenía confianza en su propio sentido divino. En segundo lugar, había bloqueado su posición antes de su transmisión. Incluso si perdieran las coordenadas de la princesa elfa, aún podría llevar a la reina elfa a su punto de partida. Entonces, él estaría extremadamente seguro. La sensación de viajar por el espacio era muy fascinante. Zhou Weiqing podía sentir claramente el rápido agotamiento de su energía santa. Ese agotamiento era más rápido que cuando volaba, especialmente cuando regresó al continente sin límites, cruzando desde las tierras de la tribu elfa con el viaje espacial. Fue entonces cuando el agotamiento de su energía santa fue mayor, como si hubiese consumido alrededor del 10% de su energía santa en un instante.
Sin embargo, lo que Sogeking no sabía era que en este momento, la reina de los elfos estaba bastante sorprendida. La reina elfa no tenía el atributo espacial. Naturalmente, no podía usar el viaje espacial. Sin embargo, eso no significaba que ella no entendiese el viaje espacial. La reina elfa había vivido en este mundo durante casi 1000 años, por lo que definitivamente había visto mucho. Ella no podía viajar a través de los reinos espaciales, pero se había encontrado con cultivadores con esa habilidad. Según su conocimiento, incluso cuando un cultivador dios celestial había recibido la comprensión de las leyes espaciales, el viaje espacial no podía durar más de 5 segundos. De lo contrario, incluso un cultivador del dios celestial con una energía celestial tan poderosa se consumiría y agotaría y terminaría perdiéndose, permaneciendo en un reino separado para siempre. Sin embargo, cuando Sogeking la llevó a través del viaje espacial, ese único momento de trabajo ya eran más de 5 segundos, aunque no lo calculó con precisión. ¿Es esto la magia de la energía santa? La reina elfa exclamó secretamente en sus pensamientos. La realidad de eso parecía ser de esa manera. La perfección pura de la energía santa le permitía a Sogeking experimentar un agotamiento mucho más pequeño en su energía cuando usa el viaje espacial en comparación con un maestro de joyas celestiales promedio. Independientemente de la situación, la energía santa absorbería automáticamente los atributos circundantes para reponerse. Durante el proceso de viajar a través de un reino separado, había absorbido naturalmente la energía espacial. A su vez, eso disminuyó el consumo personal de energía de Sogeking. De lo contrario, Sogeking no habría sido capaz de resistir la tensión hace mucho tiempo. Sin embargo, aún así, durante el corto tiempo de viaje, Sogeking aún lanzó sus propias alas de la transformación tigre-dragón. Las alas gemelas se extendieron desde su espalda, para absorber mejor la energía espacial, aumentando las posibilidades de que permaneciese en un reino separado durante un poco más de tiempo. Debido a que el secuestro de la princesa elfa solo había sucedido hace poco tiempo, la oposición ya se ha llevado a la princesa elfa lejos de la tierra sellada de la tribu elfa. Sogeking obviamente podría salir de los reinos espaciales para descansar por un momento antes de una segunda transmisión, pero eso sería muy embarazoso. Él ya estaba planeando mostrar su poder a la reina de los elfos para recibir la cooperación de la tribu elfa. Entonces, ¿cómo podía dejar que ella no atestiguase su poder? ¿Cómo iba a saber él que la impresión que la reina elfa tenía de él ya había excedido por completo su base de cultivo? La reina elfa lo reconoció instantáneamente como más poderoso que ella. En pocas palabras, una sobreestimación. La encontré. Sogeking suavemente exclamó con emoción. Justo cuando la reina de los elfos todavía estaba en estado de shock por la habilidad de ese tipo para hablar mientras viajaba por reinos espaciales, la pareja salió de los reinos espaciales en un instante y una vez más regresaron al mundo normal. En el medio del cielo, apareció una grieta de repente. Luego, dos figuras salieron, casualmente bloqueando el camino de un hombre vestido de negro, volando por el cielo de una manera apresurada. El hombre de negro volaba muy rápido, pero sus poderes de percepción eran bastante sustanciales. Se dio cuenta de que algo no estaba bien a la vez, ya que los reinos espaciales frente a él se rompieron de repente. Entonces, dos figuras surgieron de la nada, completamente asustadas. Su instinto fue esquivar en un instante, tratando de evitar a los dos al continuar su vuelo. Desafortunadamente, él era su objetivo. ¿Todavía estás tratando de escapar? Sogeking odiaba amargamente al hombre de negro. Ese bastardo lo convirtió en un chivo expiatorio, y casi comienza una guerra con la tribu elfa. La luz dorada oscura se iluminó a su alrededor como las olas, equipándolo con el conjunto legendario Odio a la Tierra sin empuñadura. Su figura brilló, como si migrara desde un reino diferente. Al mismo tiempo, cuando su cuerpo reapareció en el aire, los martillos duales de la fuerza se estrellaron contra él. En ese momento, Sogeking estaba usando el 100% de su fuerza. El hombre de negro tampoco era ordinario. Enfrentado el rango de ataque de Sogeking, su expresión cambió, y levantó ambos brazos al mismo tiempo, creando un movimiento giratorio. Una capa de extraños y torcidos halos amorfos aparecieron de inmediato, bloqueando los martillos duales de Sogeking. Atributo tiempo. Sogeking ya sabía que ese tipo tenía habilidades de atributo tiempo. Al ver que la oposición usaba una habilidad que tenía un efecto similar a la desgarro espacial para bloquear su martillo, las comisuras de sus labios se curvaron con una fría sonrisa. Así es, el atributo tiempo era uno de los 4 grandes atributos santos, y una poderosa fuerza destructiva en el mejor de los casos. En términos generales, los ataques físicos serían inútiles cuando se enfrentan a una turbulencia espacio-temporal y serían descartados. Sin embargo, era tan fácil lidiar con los martillos duales de Sogeking.
Después de consolidar todo el conjunto Odio a la Tierra sin empuñadura, Sogeking ya estaba incluido con una capacidad extra después de que se completase el conjunto. Por ejemplo, la capacidad de erradicar todo. En otras palabras, el poder del conjunto Odio a la Tierra sin empuñadura podía colisionar con cualquier ataque de cualquier energía o atributo, haciendo que los efectos de las habilidades de los enemigos sean inútiles. Una fuerte explosión sonó en el choque, y la sombra negra gimió, voló como un disparo de camión, y se estrelló pesadamente hacia abajo. Incluso se podía escuchar los huesos de ambos brazos agrietarse. El poder del amplificado del conjunto Odio a la Tierra sin empuñadura era absolutamente aterrador, incluso un cultivador dios celestial no chocaría voluntariamente contra Sogeking. Esa era la primera vez que se muestra el conjunto. Nadie lo había visto nunca. La brillante armadura dorada no era simplemente para una vista deslumbrante. Contenía una poderosa fuerza destructiva. Incluso 10 conjuntos de armadura legendarios fusionados serían considerados los segundos mejores. El hombre de negro, además de sentirse conmocionado, tenía su cuerpo suspendido en el aire, retorcido en diferentes ángulos. De repente, su figura se retiró a 1 kilómetro de distancia, y sus brazos recién rotos de repente volvieron a la normalidad. ¿Reversión del tiempo? Sogeking exclamó en estado de shock. Así es, el enemigo usó una reversión del tiempo y, a juzgar por su aspecto, había logrado controlar la reversión del tiempo. Logró manipularla bien, ya que viajó en el tiempo unos pocos segundos antes del ataque. Por lo tanto, no solo logró evitar el siguiente ataque de Sogeking, sino que también restauró sus brazos. Como atributo santo, ¿cómo podría el atributo tiempo carecer de sus propias propiedades místicas especiales? Desafortunadamente, se había cruzado con Sogeking, y ese último también tenía el atributo tiempo. Así que, naturalmente, sabía cómo lidiar con la reversión del tiempo. El enemigo estaba a punto de utilizar la reversión del tiempo una vez, pero si le permitía seguir usándolo de esa manera, ¿no se convertiría el enemigo en una cucaracha difícil de matar? Justo cuando Sogeking estaba a punto de hacer su movimiento, la reina elfa ya había atacado. Los dos aparecieron desde el aire y miraron a ese hombre de negro. Naturalmente, la reina elfa sabía que su hija había caído en manos de ese tipo. Sogeking lanzó el primer ataque, y en el momento siguiente, una capa de luz suave y verde ya había sido liberada del cuerpo de la reina elfa. Esa luz verde no fue dirigida directamente al enemigo, sino que se dispersó en todas las direcciones. En ese momento, el entorno se volvió completamente verde, emitiendo una sensación impregnada de vitalidad. Sin embargo, eso no le dio al hombre de verde una sensación maravillosa en lo absoluto. La sensación de vitalidad todavía estaba allí, pero en el aire, aparte de los 6 tipos de elementos de sus atributos naturales, los otros elementos y atributos fueron expulsados. Naturalmente, eso incluyó el atributo tiempo. Además, de los atributos naturales dentro del reino espacial verde, solo la reina elfa tenía el control. Él no podría amplificar nada. Ese era el territorio divino natural de la reina elfa. Después de que su base de cultivo alcanzara la etapa Dios Celestial, la diferencia más grande que tuvo desde la etapa Emperador Celestial era que podía solidificar los efectos ambientales en el mundo exterior. Ese tipo de solidificación se convirtió en una habilidad especial, conocida como territorio divino. Cada cultivador de Dios Celestial tenía su propio territorio divino exclusivo. En el territorio divino de la reina elfa, puedes luchar contra los efectos de su territorio divino, solo si tienes las habilidades del territorio divino y eres capaz de luchar contra ella. Alternativamente, la única otra manera para salir de él es derrotar a la reina elfa en su territorio divino. Ya que la temible aura del dios demonio anteriormente era demasiado poderosa durante la lucha de la reina elfa contra Sogeking, y debido al hecho de que la poderosa energía demoníaca crea una vaga existencia como un territorio divino, la reina elfa no usó su territorio divino. Sabía que usarlo no serviría de nada, pero en este momento, utilizarlo para limitar a ese hombre de negro no era un problema. Eso era porque tanto ella como Sogeking lo vieron claramente. Este hombre de negro solo tenía 11 joyas celestiales en su mano. Él era un cultivador de la etapa Emperador Celestial. Suscríbete a Audio de Historias sin intro y dale me gusta. Capítulo 279. Energía santa nebulosa dorada blanquecina. Como solo estaba en la etapa Emperador Celestial, naturalmente no tenía la habilidad Territorio Divino. Debido a que estaba en presencia del territorio divino natural de la reina elfa, le fue imposible realizar la reversión del tiempo. ¿La reina elfa? El hombre de negro exclamó, su voz era claramente ronca y fue intencionalmente bajada. Era obvio que estaba tratando de ocultar su verdadera identidad. Esa persona estaba completamente cubierta con un atuendo negro, y sus facciones no se podían ver del todo.
A medida que el dorado oscuro se ilumina continuamente, apareció un conjunto legendario de 9 piezas en el emperador celestial, cubriendo su cuerpo. El casco estaba completamente cerrado, lo que impedía ver su aspecto. La reina elfa y Soul Viking estaban de pie a un lado cada uno mientras miraban al hombre de negro fríamente. La reina elfa dijo en voz profunda: «Devuélveme a mi hija, o de lo contrario morirás». El hombre de negro no tenía prisa en lo absoluto. Tal vez, él no se atrevió a hacer un movimiento apresuradamente. Si hiciese un movimiento, definitivamente provocaría que Soul Viking y la reina elfa lo atacaran juntos. Al encontrarse con una potencia emperador celestial con una fuerza aterradora de la que no sabía nada y la reina elfa de la etapa dios celestial, el hombre de negro definitivamente no haría un movimiento a menos que fuese un idiota. No tengo idea de lo que haga su majestad. Solo estoy haciendo mis cosas como de costumbre. Pensé que la tribu elfa normalmente no interfería con el mundo de los humanos. Si lo haces, podrías desencadenar una guerra entre humanos y la tribu elfa. El hombre de negro dijo astutamente. Aunque la reina elfa tenía una poderosa base de cultivo, no era buena con las palabras. Ella estalló en furia. De repente, el territorio divino natural se agitó intensamente. Una ola de energía autoritaria estalló fuera de su cuerpo continuamente. Parecía que ella iba a pelear. Debido a que el hombre de negro tenía su cuerpo escondido bajo el conjunto consolidado negro, nadie podía ver su expresión. Sin embargo, había una capa de peculiar brillo distorsionado saliendo de su cuerpo. El brillo brillaba, y parecía estar rechazando el territorio divino natural a su alrededor. Soul Viking sonrió con calma y dijo: «¿Quién dijo que la reina elfa te detendrá? Esto no tiene nada que ver con la tribu elfa y los humanos. Yo soy el que te detendrá». «¿Tú? ¿Por qué me detendrías?». El hombre de negro ni siquiera se volteó para mirar a Soul Viking. A pesar de que fue atacado por Soul Viking antes, la reina elfa con una base de cultivo en la etapa dios celestial era más una preocupación para él. En ese momento, se sorprendió en secreto. Dejando a un lado todo, a Soul Viking y a la reina elfa, ellos inesperadamente lo detuvieron usando el viaje espacial. Eso era algo que no esperaba. Había estado vagando fuera de la tierra sellada de la tribu elfa durante mucho tiempo para capturar a la princesa elfa. Incluso usó un par de tesoros consumibles para ayudarse a tener éxito. Él solo se iría después de que la capturara. En cuanto a él, no había forma de que la tribu elfa fuese capaz de atraparlo. Sin embargo, nadie hubiese pensado que la reina de los elfos aparecería ante él dentro de tan corto periodo de tiempo. Sabía que sería difícil para él escapar hoy. Estaba buscando una oportunidad para escapar. No era una tarea fácil escaparse de una potencia dios celestial. Sin embargo, él también tenía una carta de triunfo. Soul Viking sonrió y dijo: «Te detuve porque secuestraste a mi esposa. Mi esposa tiene un poco de mi sentido divino sobre ella, así que así es como te encontré. Su Majestad, por favor retire su territorio divino. Esto es entre yo y este hombre. No tiene nada que ver usted, ni tiene nada que ver con la tribu elfa». La razón por la cual la reina elfa no atacó instantáneamente antes fue porque ella tenía sus propias preocupaciones. Incluso si ella y Soul Viking consiguieran matar a esa potencia emperador celestial, asumiendo que hubiese un pequeño error que afectase a la tribu de los elfos, y la noticia de cómo la reina de los elfos ni siquiera pudo manejar a un ser humano disperso, sería un gran problema para la tribu elfa. Además, ella no tenía ninguna evidencia actualmente. Lo que era más importante, estaban lidiando con una potencia emperador celestial de atributo tiempo. Una potencia con ese nivel de base de cultivo y el atributo tiempo era buena para difundir noticias usando el rango del tiempo. Por ejemplo, el retrato del tiempo. La imagen de esa potencia emperador celestial se podría colocar en el cielo como un retrato en el cielo justo antes de ser asesinado. La imagen no se podía eliminar incluso si se usaran habilidades en ella y existiría para siempre. Incluso podría permanecer en el cielo sin importar lo que sucediera ante sus ojos. Pondría a la tribu elfa en una posición desfavorable si alguien la aprovechara. Lo que Soul Viking dijo indudablemente la salvó. Con respecto a la esposa de la que Soul Viking hablaba, la reina elfa no lo tomó en serio. ¿Cómo sabría ella lo que estaba pensando? La reina elfa miró a Soul Viking con gratitud. Ella retiró su territorio divino natural sin ninguna vacilación, e incluso se retiró. Tenía una fe casi ciega en Soul Viking porque Soul Viking poseía energía santa. A pesar de que ambos estaban en la etapa emperador celestial, el hombre de negro no tendría ninguna posibilidad de ganar en su contra. No se debe olvidar que Soul Viking luchó incluso contra ella antes. Al final, ella solo logró defenderse del terrible ataque de la espada del dios demonio con la ayuda de la fuerza de los ancianos. El hombre de negro estaba aturdido. Debido a que Soul Viking había asumido toda la responsabilidad sobre sí mismo, había arruinado su plan.
Sin embargo, no tenía miedo si solo estuviese lidiando con un oponente que estaba en la etapa Emperador Celestial, ya que estaba en la etapa Emperador Celestial de nivel superior. Con respecto a la fuerza de Sogeiki, el hombre de negro sabía que él era el que estaba siendo imprudente. No tengo idea de qué estás hablando. ¿Qué esposa? No secuestré a nadie. ¿Crees que el sentido divino existe solo porque tú lo dijiste? El hombre de negro pensó que incluso si hubiese sentidos divinos, debería haber sido dejado por la reina de los elfos. No tenía idea de por qué la reina de los elfos estaba con ese hombre humano, pero era obvio que ese hombre se estaba aprovechando de la tribu de los elfos antes, y el hombre de negro se aprovechó de él. No esperaba que Sogeiki no solo lograra escapar, incluso llegó con la reina elfa. Naturalmente, no tenía idea de que cuando logró su objetivo, también había desencadenado una guerra entre Sogeiki y la tribu elfa. Sin embargo, el problema se resolvió mucho más rápido de lo que esperaba. Esa era la razón por la cual Sogeiki y la reina de los elfos pudieron llegar tan rápido. Sogeiki mantuvo la sonrisa en su rostro. Siempre tenía esa expresión en él cada vez que quería engañar a una persona. ¿Qué tal esto? Deja que busque. Usaré mi sentido divino para buscar. Si no siento la presencia de mi esposa, te dejaré ir. Sigue soñando. Soy un emperador celestial y también el emperador de una generación. ¿Crees que te dejaré buscar en mí solo porque quieres? Sogeiki se echó a reír y dijo, ¿emperador de una generación? Tonterías. Te cubriste de los pies a la cabeza. Ni siquiera tienes el valor de mostrarte a ti mismo. ¿Cómo cumples tu nombre como emperador celestial? ¿Cómo te atreves a insultarme? Estaba claro que el hombre de negro estaba enojado ya que el aire a su alrededor se distorsionó aún más. Si la reina elfa, quien percibía como una amenaza, no estuviese presente, tal vez habría atacado a Sogeiki desde el principio. Todo lo que estaba pensando en ese momento era cómo escapar. La apariencia de Sogeiki era realmente majestuosa. Él tenía una armadura dorada cubriendo todo su cuerpo. Además, era un conjunto legendario de 10 piezas. El par de enormes martillos y el par de alas moradas con bordes dorados en su espalda estaban liberando una fuerza terrorífica como antes. Esos no eran fáciles de manejar. Sin embargo, para él, su amenaza seguiría funcionando, ya que no sería difícil para él escapar sin la limitación del territorio divino de la reina elfa. Estaba pensando en cómo escapar de una manera que le causara un daño mínimo. Mientras lograse salir de ese lugar, su misión podría considerarse exitosa. ¿Insultar? ¿Eso fue insultante para ti? ¿Sabes siquiera lo que significa insultante? Déjame mostrarte. Sogeiki frunció los labios con desdén y dijo, mírate ocultándote. Debes ser la peor de todas las escorias del mundo. El salvaje entre todos los salvajes. Por lo que he observado, debiste carecer de una educación adecuada cuando eras joven, y te faltaba amor cuando eras pequeño. Tu abuela no te mima y tu tío te odia. El lado izquierdo de tu cara debe ser abofeteado y el lado derecho de tu cara debe ser pateado. Los burros te patearían y los cerdos te pisarían cuando te vieran. Debiste ser un pepino desde el nacimiento porque necesitas un poco de bofetadas. Debiste ser una nuez después porque necesitas que te machaquen. Te dan la oportunidad de ser lo que quieras, pero eres tan descarado que me estás rogando que ser una perra. Maldición, ¿por qué? Quiero verte hablar, pero ¿por qué escondes tu cara en tu culo? Oh. Lo siento, no sabía que eso era tu cara. Entonces, ¿a dónde fue tu culo? Una perra será una perra de por vida mientras que la vida de un cerdo terminaría con un corte de cuchillo. Estoy haciendo una buena acción hoy al ayudar a Dios a matarte. La cara de Sogeiki se mantuvo seria cuando dijo todo eso. Era como si estuviese hablando de un asunto serio. Además, él estaba hablando tan rápido como una bala de cañón cuando dijo esas tonterías en un suspiro. Cuando el hombre de negro entendió lo que quería decir, Sogeiki ya había dicho lo que quería decir con una expresión de broma en su rostro. Ni hablar de la ira que sentía el hombre de negro por los insultos de Sogeiki, incluso la reina elfa que estaba de pie no muy lejos, le resultó difícil evitar que la comisura de sus labios se contrajese. Los insultos de Sogeiki eran demasiados y había vulgaridades allí. Cuando la reina elfa miró a esa persona, que posiblemente era el ser humano más joven de la etapa emperador celestial, insultando a alguien tan suavemente, hubiese sido extraño si ella no estuviese sorprendida. No podía imaginar lo enojada que estaría si Sogeiki le estuviera diciendo esas palabras. El hombre de negro comenzó a temblar incontrolablemente mientras levantaba la mano para señalar a Sogeiki. Tú. Sogeiki se burló con desdén. ¿Qué quieres decir con tú? ¿Quieres decir que tu hermana? Incluso si tienes una hermana, no me interesará. Bastardo, vete al infierno. El hombre de negro no podía soportarlo más.
Como una potencia emperador celestial, ocupaba una cierta posición. ¿Cuándo se sentiría insultado de esa manera? Con la expresión en la cara de Zhou Weiqing, no podía soportarlo a pesar de que sabía que se suponía que debía mantener la calma en ese momento. Una oleada de energía dominante estalló al instante. Inicialmente, la energía distorsionada del atributo tiempo estaba flotando alrededor del hombre de negro. Sin embargo, en ese momento, se extendió rápidamente, y el espacio dentro de miles de metros cuadrados se distorsionó. Había innumerables pequeñas grietas negras en el espacio. No fue causado por el desgarro espacial. En cambio, era el efecto del desgarro temporal. El impacto del desgarro temporal no fue tan simple como el del desgarro espacial. Una vez que golpea, puede que no separe instantáneamente al individuo. Sin embargo, habría repercusiones como el envejecimiento instantáneo o la reducción del tamaño. Además, el tiempo que cruzaba las grietas era diferente. Dicho eso, una vez que golpea, las grietas causarían un trastorno del tiempo en el cuerpo de una persona. Para entonces, sería un verdadero dolor en el culo. Cuando uno tiene una base de cultivo bajo de atributo tiempo, el atributo tiempo no tendría un impacto poderoso. Se usaba más para defender en lugar de atacar. Sin embargo, cuando uno llega a la etapa emperador celestial, la habilidad ofensiva del atributo tiempo sería superior al atributo divino. Era comparable al atributo demoníaco. Además, sería aún más impredecible y más difícil de defender. Mientras la terrorífica oleada de energía explotaba, Zhou Weiqing se movía rápidamente con desdén en su rostro. Para su sorpresa, eligió retirarse. Un resplandor dorado rojizo que parecía una nebulosa fue liberado de su cuerpo en forma de espiral. Bloqueó la turbulenta energía del tiempo que se acercaba a su cuerpo. Mientras tanto, el hombre de negro había llegado frente a Zhou Weiqing. Cuando se estaba acercando a Zhou Weiqing, todas las grietas del desgarro temporal lo evitaron y le crearon un camino. Mientras agitaba su mano en el aire, la espada que estaba inicialmente en su espalda apareció en su mano. La espada también era completamente negra. La espada brilló y un extraño resplandor negro distorsionado se precipitó hacia Zhou Weiqing. Por lo que se ve, el resplandor negro tenía solo unos 10 metros de largo. La mayoría de las personas en la etapa emperador celestial juzgarían el ataque superficialmente y no lo considerarían poderoso en lo absoluto. Sin embargo, Zhou Weiqing sabía muy bien cuán poderoso era el hombre y su ataque. No era un ataque simple anormal. Ni siquiera era un ataque puro del atributo tiempo. Para su sorpresa, el hombre de negro ante él poseía atributos duales de oscuridad y tiempo. Un atributo superior combinado con un atributo santo. Cualquiera podría imaginar lo impresionante que sería el ataque con espada. Integraba perfectamente los atributos oscuridad y tiempo. Este tipo podría ser considerado un genio. Fue desafortunado que la persona con la que se encontrase fuese Zhou Weiqing. Enfrentando los ataques del hombre vestido de negro, la energía santa nebulosa dorada rojiza alrededor de su cuerpo también comenzó a distorsionarse. Poco después, giró su cuerpo ligeramente y aplastó los martillos duales en sus manos hacia adelante. Fue un golpe fuerte. Cuando sonó el fuerte estampido, el resplandor de la espada negra fue aplastado por los martillos legendarios en las manos de Zhou Weiqing. Incluso la gran cobertura del desgarro temporal estaba temblando. Una persona poderosa podría pelear contra 10 artistas marciales. Cuando la fuerza había alcanzado un cierto nivel, ya no se podía explicar usando la teoría común. El poder del odio a la tierra sin empuñadura le había dado a Zhou Weiqing la fuerza para soportar los ataques de cualquier atributo por la fuerza. El desdén en su rostro no disminuyó en absoluto. Cuando Zhou Weiqing dio un paso en el aire, volvió a girar sus martillos duales y corrió directamente hacia el hombre de negro. En ese momento, el hombre de negro sintió miedo. No le tenía miedo a la habilidad de Zhou Weiqing. Sin embargo, le tenía miedo al conjunto legendario que llevaba puesto. Tenía la misma joya física que él, que era la fuerza. Los dos también tenían la misma base de cultivo de la etapa emperador celestial. Sin embargo, podía sentir claramente la diferencia de fuerza entre Zhou Weiqing y él, y no podría explicarse en teoría. ¿Por qué era así? ¿Podría ser que su conjunto legendario aumentase la base de su fuerza? Por lo que recordaba, el conjunto Odio al Cielo sin empuñadura del Emperador Celestial 6 Supremo Lon Shilla era el único conjunto legendario que aumentaba la fuerza. Ese joven ante él claramente no era Lon Shilla. Además, el conjunto Odio al Cielo sin empuñadura de Lon Shilla era de color plateado, mientras que la armadura de ese joven de la etapa Emperador Celestial era de color dorado. Además, la fuerza de ese joven parecía ser aún más aterradora. Debido a su experiencia previa, el hombre de negro ya no se atrevió a luchar contra Zhou Weiqing por la fuerza. Se retiró inmediatamente y levantó ambas manos en el medio. Un gran desgarro temporal en el aire se precipitó hacia Zhou Weiqing.
No esperaba que el desgarro temporal matase a Sogeking, tenía un conjunto legendario sobre él, después de todo, y podría proteger la mayor parte del ataque. Lo que intentó hacer era drenar la energía celestial de Sogeking. Desde el ataque anterior, el hombre de negro se había vuelto mucho más tranquilo. Se dio cuenta de que no sería prudente que se agitara. Había una potencia dios celestial que estaba observando en el banquillo. Cuando se retiró, ya tenía la intención de escapar. Pensó para sí mismo que le enseñaría a Sogeking una lección sobre la humillación en el futuro. Si estuvieran en otro lugar, y fueran solo ellos dos, definitivamente pelearía contra Sogeking a toda costa solo para redimir su honor. Sin embargo, ese no era un buen momento para atacar a Sogeking. Por lo tanto, escogió la dirección opuesta a donde se encontraba la reina elfa cuando se retiró. Estaba esperando la mejor oportunidad. Mientras se retiraba, la espada negra en su mano brillaba con un brillo oscuro. La espada brillaba de negro y distorsionaba el aire. Parecía que había innumerables serpientes negras moviéndose en el aire. Mientras sacudía la espada, el resplandor negro dejó la espada y corrió hacia Sogeking desde todas las direcciones. Tienes una fuerza poderosa, ¿verdad? Entonces te trataré con esto. Sogeking se rió entre dientes. Él no evitó el resplandor oscuro. Giró su cuerpo rápidamente junto con los martillos duales, y su velocidad instantáneamente tuvo un impulso inmenso. Ninguno de los brillos oscuros llegó a él donde estaban los martillos duales. Todos fueron disipados por los martillos legendarios duales. La reina elfa los vio pelear desde muy lejos. Estaba frunciendo el ceño en ese momento porque podía ver que el hombre de negro no estaba dándolo todo y lo mismo podía decirse de Sogeking. ¿Qué estaban haciendo? Parecían estar haciendo un espectáculo. Un mal pensamiento apareció en la mente de la reina elfa. ¿Podría ser que ambos fuesen cómplices? Sin embargo, la reina elfa se deshizo de ese pensamiento. Si Sogeking estaba de acuerdo con el hombre de negro o no, las mujeres de Sogeking todavía estaban en la tierra sellada de la tribu de los elfos. Si Sogeking quería irse, con su base de cultivo, era suficiente para él llevar a todas sus mujeres junto con él a través del viaje espacial. No había necesidad de que la trajese para capturar al hombre de negro. La reina elfa se sintió culpable por sospechar. Sin embargo, Sogeking no la habría culpado incluso si supiese que ella tenía tales pensamientos. Después de todo, como madre, era normal que tuviese tales pensamientos porque estaba preocupada por su hija que fue secuestrada. Al ver que Sogeking esquivó su ataque una vez más, sus ojos se iluminaron de repente. Él cortó su espada de nuevo. Sin embargo, esta vez el brillo de la espada negra ya no se distorsionó mientras corría hacia Sogeking, sino que era una enorme espada de luz. ¿Eh? Sogeking exclamó sorprendido. Levantó sus martillos duales y gritó, «abierto». Mientras levantaba sus martillos, un resplandor dorado rojizo cubrió los martillos duales. Cuando sonó un fuerte golpe, el espacio a unos cientos de metros se colapsó. El hombre vestido de negro fue enviado a volar con la ayuda de la intensa fuerza del choque. Poco después, círculos de halos distorsionados aparecieron detrás de él de repente. El inmenso empuje permitió que su cuerpo volviese al cielo como una flecha y se convirtió instantáneamente en un pequeño punto negro. Esa era la oportunidad que él había estado esperando. El balanceo de su espada ya no estaba dudoso y lo había dado todo. De lo contrario, Sogeking no usaría su energía santa nebulosa para luchar. Después de eso, aprovechó la onda de choque para escapar. Con tal velocidad, incluso una poderosa potencia dios celestial no podría alcanzarlo fácilmente en un corto periodo de tiempo. Además, los círculos de halos distorsionados detrás de él se estaban expandiendo, sería mucho más difícil discernir en qué dirección huyó. Él se escapó. La reina elfa entró en pánico. Justo cuando estaba a punto de perseguirlo, escuchó la voz de Sogeking al lado de su oreja, «déjame hacerlo». Sogeking no se movió en lo absoluto mientras levantaba su mano derecha y apuntaba el martillo de la cara llorosa hacia el cielo. Un brillo dorado rojizo brillante se disparó hacia el cielo, y el cielo se oscureció. ¿Cómo no podía saber que el hombre de negro intentaba escapar? Si fuera él habría hecho lo mismo. Buscaría la oportunidad de escapar y no luchar con fuerza. Como se dio cuenta de eso, era natural que estuviese preparado. La serie de bromas que hizo para el hombre de negro no carecía de sentido. Desde que usó el viaje espacial, su energía santa había sido drenada significativamente, y necesitaba tiempo para recuperarse. De lo contrario, ¿por qué iba a pasar tanto tiempo con todas esas tonterías anteriores? Además, no vio todo en sus ataques. Con la ayuda de la transformación tigre-dragón y la poderosa energía santa que tenía en él, su base de cultivo se había recuperado casi por completo. Estaba casi listo en su preparación, el siguiente paso era cosechar su recompensa.
el cielo soleado se oscureció en un instante. Sin embargo, el cielo nocturno era extremadamente claro con innumerables estrellas brillando en el cielo. Cuando Sogeking lanzó la energía santa nebulosa dorada rojiza al cielo, todas las estrellas parecían iluminarse en ese momento. Después de eso, una rica oleada de energía santa explotó de Sogeking y desapareció. Cuando apareció el cielo estrellado, la turbulencia en el tiempo desapareció por completo. El hombre de negro no dejó ningún rastro para que el enemigo lo encontrase. Mientras la terrorífica oleada de energía explotaba de Sogeking, el peculiar color dorado rojizo tiñó el conjunto legendario Odio a la Tierra sin empuñadura que llevaba del mismo color. Su cuerpo desapareció en la noche estrellada. Cuando volvió a aparecer, apareció ante el hombre de negro. Naturalmente, el hombre de negro había percibido los cambios en el cielo y en su propia energía celestial de atributo tiempo. Sin embargo, no había nada que pudiese hacer aparte de correr a toda velocidad. Lo que les sorprendió fue que desde que el cielo cambió, parecía estar atrapado en el cielo nocturno sin importar dónde corriese. Uno debe saber que incluso una poderosa potencia Dios celestial tendría una cobertura limitada en el territorio divino también. Mientras tanto, el deslumbrante cielo estrellado no parecía tener tal limitación. ¿Cómo podría no sorprenderlo? Esto es el fin. Sogeking salió de la nada y agitó sus martillos duales que estaban en sus manos. Mientras balanceaba los martillos duales, dos rayos de luz de las estrellas descendieron del cielo y casualmente brillaron en los martillos duales. Los martillos duales en las manos de Sogeking brillaban como si estuviesen hechos de dos estrellas. Una intensa y aterradora oleada de energía hizo temblar al hombre de negro. Desató todo lo que tenía con su espada negra. Se convirtió en un tornado negro mientras intentaba defenderse del ataque de Sogeking. Sin embargo, Sogeking también era una potencia emperador celestial. ¿Cómo podría él, que poseía la energía santa nebulosa, darle alguna oportunidad? Esta vez, no hubo un fuerte bang. Solo había un ligero ding. Algo extraño sucedió entonces. El brillo distorsionado que rodeaba al hombre de negro desapareció por completo. La espada negra en su mano fue aplastada en innumerables pedazos antes de que desapareciera en el aire. El movimiento de Sogeking no parecía rápido, pero un rayo de luz de las estrellas brillaba sobre él cada vez que realizaba una acción simple, lo que le daba un impulso extra en su energía santa nebulosa. La nebulosa que brilla en el pecho de Sogeking se volvió extremadamente poderosa. Se estaba transformando en un color dorado blanquecino desde su color inicial dorado rojizo. La espada negra fue aplastada con un golpe bajo. El hombre de negro ya no se podía defender del arma de Sogeking. Sintiéndose impotente, utilizó toda la fuerza que tenía y lanzó una poderosa habilidad mientras corría hacia Sogeking. Su cuerpo fue arrojado hacia atrás una vez más. Sin embargo, él no estaba tratando de escapar esta vez. Cuando su cuerpo fue lanzado hacia atrás, una rica aura explotó de su cuerpo. Cuando uno llegaba a la etapa emperador celestial, ser herido ya no era tan simple como escupir sangre. El martillo de Sogeking lo sorprendió inmensamente. Había pequeñas grietas en su conjunto legendario. Los martillos lo habrían lastimado severamente si no fuese por la protección de su conjunto legendario. «Detente». El hombre de negro gritó. Un rayo centelleó en su mano, y una pequeña dama apareció en su mano. Ella lo estaba protegiendo. Sogeking, que iba por más, detuvo su martillo de una vez por todas. ¿No eres a la princesa Elfen, el hombre de negro? En ese momento, la reina de los elfos había corrido allí. Su expresión se volvió extremadamente fría cuando vio a su hija. La pequeña dama estaba en coma en ese momento. Era obvio que la mantenían como uno de los artículos en el anillo de almacenamiento del hombre vestido de negro. Era obvio que todavía estaba viva, ya que la reina de los elfos y Sogeking todavía podían sentir el aura de la vida en ella. El hombre de negro jadeaba pesadamente. No podía entender cómo Sogeking se volvió tan poderoso de repente. Lo que le asustaba era que el poderoso atributo en el que siempre había dependido no podía sentirse en ninguno de los elementos en el aire. Incluso cuando estaba en el territorio divino natural de la reina elfa, al menos podía sentir el atributo natural aunque le costase ajustarse. Sin embargo, no podía sentir ningún atributo en ese momento. Aparte de eso, todos los atributos que poseía estaban siendo reprimidos. De lo contrario, no sería tan pasivo. Era seguro decir que ni siquiera podía usar el 80% de su base de cultivo durante su apogeo. Sin lugar a dudas, todo eso fue causado por el deslumbrante cielo estrellado. Él no podía entenderlo en absoluto. Especialmente la fuerza increíble en los últimos ataques de Sogeking. Él no podía aceptar el resultado en absoluto. Sogeking lo miró con frialdad. No hay nada que puedas decir ahora. Danos a la señorita, y consideraré ahorrarte la vida. El hombre de negro dijo ferozmente.
en tus sueños. ¿Me dejarán ir los dos si la devuelvo a ti? Detén tus tonterías y retrocede. Además, retira esta cosa de mierda en el cielo y déjame ir. De lo contrario, le romperé la cabeza a esta pequeña niña y la llevaré al infierno conmigo. Sabía muy bien que era imposible para él escapar de este deslumbrante cielo estrellado que lanzó Sogeking. Además, supuso que Sogeking debió haber agotado gran parte de su energía al realizar tal habilidad, y no podría durar mucho tiempo. Por lo tanto, era lo más beneficioso para él perder el tiempo. Además, con la princesa elfa en la mano, Sogeking y la reina elfa tendrían que mantenerse alejados de él. Esa también era la razón por la que había estado tranquilo. La reina elfa apretó los puños con ira, y su hermoso rostro se puso pálido. Tenía sentido que se enfadara después de ver a su propia hija en la mano del hombre. Sin embargo, ella no se atrevió a hacer nada ahora. Incluso si tuviese absoluta confianza en que podría matar al enemigo, el enemigo era una potencia emperador celestial. Solo le tomaría un segundo matar a la princesa elfa. Se podía ver que el hombre vestido de negro era astuto cuando decidió sacar a la princesa elfa antes de que fuese gravemente herido. Debido a eso, aún era posible para él escapar. ¿Me oyeron los dos? Si no hacen lo que dije, primero le arrancaré los brazos. El hombre de negro dijo mientras tiraba de la pequeña mano de la princesa elfa que era como un loto. La reina elfa instintivamente gritó, «No». Los ojos de Sogeking se encogieron. Tianer iba a dar a luz, y pronto sería un padre. La rabia dentro de él alcanzó su punto máximo mientras miraba al despreciable hombre. Tomando una respiración profunda, Sogeking bajó lentamente sus martillos duales. Dijo en su voz profunda, «Retiraré el cielo estrellado, pero debes soltar a la niña. De lo contrario, prefiero destruirlo todo antes que dejar que un bastardo como tú se vaya». El hombre de negro se rió. «Oye, ¿no eras todo odioso antes? ¿Crees que depende de ti si me voy o no? Reina elfa, esta es hija tuya, o tú y este tipo cometieron adulterio y dieron el nacimiento de la princesa. Si quieres que esta niña viva, tendrás que matar al tipo que está a tu lado. De lo contrario, jeje». Agarró enérgicamente el brazo de la princesa elfa mientras hablaba. Con un ligero tirón, podría separar el pequeño brazo. «Tiene razón. Tú eres en verdad una escoria, un salvaje». La reina elfa comenzó a perder un poco el control de sus emociones. Su cuerpo temblaba mientras la rica aura de la vida continuaba siendo liberada de su cuerpo. Cuando brilló un resplandor, Sogeking mantuvo los martillos duales en sus manos y apretó con una mano el hombro de la reina elfa. «No reacciones. Por el bien de la niña, lo dejaremos ir». Sogeking levantó la mano y saludó al deslumbrante cielo estrellado mientras hablaba. Las estrellas en el cielo se atenuaron como si se estuviesen desvaneciendo. El hombre de negro estaba secretamente contento. Podía sentir los elementos en el mundo exterior que estaban completamente sellados comenzando a aparecer gradualmente. Era obvio que Sogeking había retirado la habilidad que era similar al territorio divino. Cuando las estrellas del cielo se atenuaron, sucedió algo extraño. Todas las estrellas parecían estar cada vez más lejos, y el resplandor deslumbrante se desvanecía a gran velocidad. El cielo nocturno que lentamente se desvanecía se reunió en una pequeña bola. Un rayo brilló y cayó del cielo antes de que aterrizase en la mano de Sogeking. Parecía como si Sogeking hubiese agarrado las estrellas del cielo. La escena que se desarrollaba ante sus ojos incluso aturdió a la reina elfa que estaba agitada. De repente, Sogeking gritó ferozmente, «¿No querías matarla? Hazlo. La mataré por ti». Mientras decía eso, levantó su mano para abofetear a la princesa elfa mientras corría hacia ella. Sin embargo, antes de que lograra dar su bofetada, un resplandor dorado blanquecino intensamente rico salió de su palma y corrió hacia la princesa elfa. Todo sucedió demasiado de repente. Sogeking ya se estaba moviendo cuando estaba hablando. Incluso la reina elfa que estaba a su lado no pudo detenerlo. Lo que dijo Sogeking también sorprendió al hombre vestido de negro. Sin embargo, era obvio que no podía esquivar en ese momento, de lo contrario, el ataque de Sogeking podría caer sobre él. Todos los humanos eran egoístas. En un momento tan crítico, el hombre de negro elegiría naturalmente usar a la princesa elfa para protegerse. Además, él tenía una idea en su cabeza en ese mismo momento. Dado que Sogeking se atrevió a atacar a la hija de la reina elfa, no significaría que tendrían un conflicto interno. Incluso si la princesa elfa muriese, él tendría la oportunidad de escapar. Era solo que no podría completar su misión. El brillo de la nebulosa dorada blanquecina fue impresa en el cuerpo de la princesa elfa con precisión. «Bastardo», los ojos de la reina elfa se pusieron rojos en estado de shock. Le dio a Sogeking una bofetada en el cuerpo sin ninguna duda. Cuando sonó un ruido sordo, Sogeking fue arrojado al aire.
Cuando estaba en el aire, escupió sangre vigorosamente. Su cuerpo titilaba alternativamente entre un brillo dorado y gris. Con fuerza detuvo el impulso cuando estaba a unos pocos miles de metros de distancia. La base de cultivo de una potencia dios celestial era tremendamente poderosa, especialmente cuando ella se enojaba. Aunque Sogeking tenía la protección del conjunto odio a la tierra sin empuñadura, así como la poderosa defensa del escudo de la deidad inmortal, el aura protectora del dios demonio y la transformación tigre-dragón, fue difícil para él soportar la mayor parte del ataque de la reina elfa sin bloquear en lo absoluto. Era la primera vez que se lesionaba, incluso desde que alcanzó la etapa rey celestial. Era obvio que el conjunto odio a la tierra sin empuñadura en el hombro derecho de Sogeking había sido destruido, y había grietas en todo el conjunto. En ese momento, la furia de la reina elfa había llegado a su punto máximo. Sin embargo, su expresión cambió justo después de abofetear a Sogeking. Podía ver claramente que la princesa elfa en el hombre en negro se había vuelto completamente de color dorado blanquecino. La luz de las estrellas parecía deslumbrante, y era como una escultura dorada blanquecina montada con innumerables gemas de estrellas. ¿Qué estaba pasando? Cuando la reina elfa estaba preocupada en sus pensamientos, el hombre de negro del otro lado notó que algo andaba mal. Podía sentir una intensa fuerza de rechazo que explotaba desde el cuerpo de la princesa elfa. Aparte de eso, todos los atributos en su cuerpo estaban siendo drenados maníacamente mientras se dirigía hacia el cuerpo de la princesa elfa. El cuerpo de la pequeña dama parecía que se había convertido en un agujero negro. Era un caso terriblemente difícil de manejar.